comedia tiene licencia para todo. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Mientras tú las trates con respeto. Yo creo que ahora se está usando algo que yo siempre he tenido miedo. Yo no tengo arte para meterme con la gente. Yo no tengo arte. Hay gente que tiene arte para meterse con el público, para criticar a un calvo, para criticar un de esto. Tal vez sea por mi manera de vivir la vida, por mi educación personal, pero yo no estoy acostumbrado a decirle a nadie del público. Sí, no es tu Cuando estilo, pues. yo le digo a alguien, al público, es después que se han reído, de que yo me he dicho de todo de mí mismo. Y ya cuando digo que la gente se ha burlado de mí, que se ríe, que no sé qué más, ya yo puedo decir. Tienes la Pero licencia. ¿crees que te diga la verdad? Eso es un arte. Estamos listos. Aquí estamos. Bueno, ¿cómo está la cosa, Adrián? ¿Todo bien? Todo bien, ¿tú qué tal? La máquina prendida, la nave volando. Volando, aquí estamos dando Perfecto. vueltas. Mira. Y alguien llegó un paquete de Amazon también. Un paquete de Amazon. Bueno, vamos a Déjame aprovechar y utilizar. callar nuestros teléfonos. Excelente recordatorio. Pero perfecto, eso me encanta de los podcasts. Que esto queda. Esto queda. Esto queda. Así somos nosotros. Atrevidos. Atrevidos, transgresores. Ay, Bueno, aquí estamos. Tenemos un buen récord de sombreros en este podcast porque ayer tuvimos un gran sombrero y hoy tenemos otro gran sombrero y eso me tiene honrado. ok. Bienvenido, Bonco, a Chiste Interno. Muchas gracias. me estás ¿Cómo haciendo estás? la Qué gracia. placer tenerte por acá. Bueno, para mí también, porque ya me veo que me veo incluido entre los buenos comediantes que han pasado por aquí. Estabas en la lista, sin duda, sin duda. Bueno, entonces ya voy a empezar a creerme ya que me está saliendo bien colarme ahí donde están los grandes. No. Además, mira, tú tienes un talento y quiero empezar por ahí de una, aunque no estaba aquí en lo primero, pero voy por ahí. Tú tienes una capacidad que yo he visto muy especial de poder hablarle a otras nacionalidades y ganártelos inmediatamente. ¿Sabes? Es algo muy difícil. Yo creo que muchos comediantes pecan de que su material los va a salvar y a veces es así, pero a veces tienes que adaptarte un poco a ese Sí. cambio de audiencia. Entonces, viendo un poco lo que has hecho, vi una presentación que tuviste frente a la audiencia de George Harris, que no es fácil para nada. Hay historias de muchos comediantes traumatizados por esa experiencia y tú llegaste y te los ganaste muy rápido de una manera muy genuina. Y no solo con venezolanos, lo hiciste en Viña del Mar, lo has hecho en muchos lugares. Lo piensas, es algo que preparas a la hora de voy a hablarle a esta audiencia, déjame ver qué les gusta y me voy por ahí. Bueno, yo el planteamiento de eso no es ese precisamente, es mi deseo, mi mismo deseo siempre de caer, de intentar de caer bien, de hacer a la gente feliz alrededor mío, de que mi mensaje de comedia le llegue a cualquiera. O sea, yo estuve trabajando en España, yo empecé en España, yo empecé también desde cero. Y traté de conquistar también a un público que era completamente distinto y no como en estos lugares, en estos sitios que podemos ver. Bueno, ya viene un cubano con una trayectoria, no era completamente desconocido. Claro. Venía de una trayectoria en Cuba que ya me conocían, pero supe quitarme eso de empezar desde cero. No me conocen, no me creo nada. Quiero conquistar a esta gente, quiero conquistar a este público. Pero yo siempre escuché una cosa y no quiero hacerme él. Pero hay una frase de José Martí que dice, no hay nada más internacional que lo puramente nacional. Entonces, basado en eso, yo nunca quise ir a España, un ejemplo, a cantar El toro enamorado de la luna. Claro. La gente cuando... Yo me acuerdo que los grupos iban a España y lo que estaban montando, vamos a ir a España. Y lo que montaban era El toro enamorado de la luna, que no sé qué. No, y ahí yo sé que en España ya todo el mundo canta El toro enamorado de la auténtico. luna. Es auténtico. Sí. Y como que la más versión que tú le quieras hacer, no, tú tienes que ir a hacer lo tuyo, lo que ahora se lo tienes que adaptar un poquito a ellos, ¿entiendes? Si tú ves que en España no se dice portañuela como se dice en Cuba, que se dice bragueta, tú tienes que decirlo con tu mismo acento, bragueta, para que ellos sepan lo que es y que te sientan tu acento que no es de ella. No quieres imitar a cómo hablan ellos, ¿entiendes? Sino decirlo con tu acento, con tu tono, las palabras que dicen ellos para que les sea más fácil. Claro. De todas formas, ellos ya saben que tú no eres de ahí.
Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, en mi show lo que yo primero quiero vender, lo demuestra a la gente es que yo soy de aquí, ¿no? Saben que yo no soy de aquí, ¿no? Yo soy cubano, ¿ok? Con el acento, que la gente sepa, claro, obvio, es cubano. ¿ya? Y de ahí empiezo todo lo demás, para que la gente sepa que yo vengo con mi cubanía, con mi Cuba. O sea, yo intento convertir el cubaneo, que es lo popular, en cubanía. O sea, el cubaneo es cuando tú que tratas de, la intenta gente ser chabacano, entre paréntesis, porque está diciendo las cosas de populacho, pero cuando tú lo conviertes en la cubanía, le das un poquito más de identidad, ¿entiendes? Claro. Entonces, a ese cubaneo que lleva mi color, mi estrato social, de donde yo vengo, todo eso, yo no lo quiero perder, porque yo siempre pienso eso de, yo tengo la frase esa de, no te olvides de dónde vienes si quieres saber para dónde vas. Sí. Entonces yo no quiero intentar ser otra persona, ¿me entiendes? Y no es solo olvidarlo, lo usas a tu favor. Yo lo uso a mi favor. Exacto. Yo uso a mi favor. Yo siempre digo esto. Yo juego con tres cosas. Con ser negro, con ser cubano y con ser santero o religioso. ¿Entiendes? Okay. Sobre un espectro bien grande que yo tengo de que yo lo domino, lo conozco porque vivo en él, conozco lo malo, conozco el fanatismo, lo malo que es, conozco todo lo demás, y eso lo trato de llevar al mundo entero, a mi manera, a mi forma de ser, del lado de la mejor, de la forma buena, de lo Sí. que yo quiero ser en el mundo, ¿sabes? Lo que yo quiero ser en la vida, ser una persona agradable. Yo lo que intento siempre es intentar ser agradable. Sí. ¿Entiendes? Y sobre la base de eso es todo lo demás que intento hacer en la vida real. Por eso es que cuando yo me paro en el escenario, cuando están los venezolanos, yo quiero decir, estoy en Miami, tengo la oportunidad de trabajar con un público de una ciudad que es multicultural. Claro. ¿Entiendes? Y entonces, oye, con cruzar una avenida, con cruzar el Palmetto en Miami, tú estás aquí en Hialeah, y tú cruzas una avenida, estás cruzando una frontera. Estás llegando a un sitio que la gente no te conoce. Entonces, tú llegas a ser una persona popular en tu comunidad, pero estás en una ciudad que es multicultural. Pero él aprovecha eso e intenta traspasar esa frontera. No te quedes en el pedacito tuyo de tu pizza. Amplíate. No te quedes comiendo la pisita cubana. Ve a ver, a probar un poquito un poquito la cachapa, un poquito ¿sabes? Pan de bono, un poquito esto. Ve moviéndote y aprovecha eso que lo tienes ahí al alcance de la mano. Claro, y te sirve de material, además. Es como una Claro, fuente me sirve de material. Yo iba a Harry porque a mí me parece que me preguntaban, ¿cuánto te pagas? Yo, a mí no me interesa cuánto me pagas. Eso no es el dinero como tal. A mí no me importa. Es que yo lo que veo es que me está dando su público maravilloso. Claro. Un público que va ahí y que no me conoce. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que entrar con todo, quitarme el que yo soy fulano, que yo voy a mi comunidad y me tiro 20 fotos y me conocen. No, yo estoy conquistando un público. Lo mismo que me pasó cuando yo llegué a Miami. O sea, yo salí de Cuba, yo en Cuba trabajé en un programa que se llamaba Sabadazo. Hablaremos de eso, hablaremos de eso. Súper popular, pero llegué a España y cuando yo llegué aquí me volví a encontrar con una comunidad. Yo estuve 6 años fuera de esa fama que yo tenía. Cuando llegué aquí, como es Cuba, me encontré con la popularidad, esa, lo que ya veo. Te estaban esperando. Lo que yo, ¿sabes? Me estaban esperando. Y un amigo Carlucho, que fue el que me trajo, yo dije, bueno, aquí como es, y yo fui a retomar el personaje que yo hacía en Cuba, que era un negrito que hablaba muy arraigado. Y él lo primero que me dijo fue lo que ya yo había tenido que tener en cuenta por necesidad. En España yo había tenido que zafarme de ese personaje porque no me iban a entender la jerga del cubano, no me iban a entender nada. Entonces yo me tuve que zafar de ese personaje para hacer fíjate, yo en España era Conrado Bonco. Okay. No firmaba como Bonco Quiñongo, porque Quiñongo en España no se puede ni hablar. Conrado sí es un nombre que era normal, que es mi nombre. Sí. Y Bonco, para no perder la Claro. identidad, entonces era firmado como el Conrado Bonco. Y era un nombre que era, tú sabes. Sonaba Sonaba bien. A mí Conrado en Cuba como comediante no me pega. No me da para comediante. Conrado, parece más un... No. Sí, Contador, ¿no? Y entonces, pero cuando llegué aquí, iba a hacer el Bonco otra vez con el mismo léxico. Me dice, no. Un buen consejo que me dio Carlucho fue, ese público ya tú te lo ganaste. Ese público te va a entender un poquito, pero ese público es el que todavía está en el barrio de Cuba. Ya cuando tú llegas aquí, aprendes inglés, ves otras cosas. Mira, ese personaje ya se va a quedar atrás.
Y ese personaje ya tú lo conquistaste. Conquista al cubano que no te conoció en la televisión, el cubano que vino de antes, el cubano que lleva tiempo, porque ya ese público tú lo tienes. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ese afán de ir conquistando nuevos públicos con un humor sin dejar de dar lo tuyo, ¿entiendes? Es como un reto y al final se vuelve una meta bonita. Sí, no, y es lo que tú dices, es una conquista porque hay trabajo de tu parte, no es solo Claro. depender de tu material, sino, por ejemplo, el que vi de George, te pones a bailar tambor y haces todo un material de cómo eso despierta como un instinto en los venezolanos. Claro. Y la mejor evidencia es la histeria colectiva de la risa que generaste. Era Claro. como que muy claro, te los ganaste con Claro. yo sé de ustedes, hice un poco la tarea y ahora voy a hacer mi material siendo yo. Porque es una Claro. visión de externa del venezolano. Claro. Y eso me pareció muy, muy genial. Mm. Ahora, estábamos hablando justamente antes de que empezáramos a grabar de más allá de los shows y la vida, digamos, nocturna del cabaret, del stand-up. Hay otras cosas que un artista como lo que tú haces, un comediante, un showman, necesita. Y tú, para ti, ahorita es la radio, ¿no? La radio es La como radio. Mi tu radio- estabilidad, es tu mi lugar estabilidad. donde todo funciona, te tienes que despertar temprano. Cuéntame cómo utilizas tú la radio para tu carrera. Bueno, la radio donde yo estoy trabajando ahora fue una radio que empezó virgen, una cosa que era un estudio pequeño, no entramos de una manera que en algo que era muy común, porque los cubanos en Miami sí tenemos muchas cosas, cabaret, esto, lo otro, pero no teníamos una emisora de radio. O sea, las carreras musicales en Cuba siempre, los artistas en Cuba siempre, musicalmente, siempre terminaban las carreras musicales porque no salían en la radio, no había una emisora de radio que oficializara una carrera a un artista. Artistas venían que estaban en Cuba pegados, que eran lo máximo, y aquí llegaban y las carreras se iban diluyendo. ¿Por qué? Porque no tenían una manera oficial de hacer radio. Y nunca se había hecho. Se empezó a hacer una radio con la música que se empezaba a oír en Cuba, que la gente le iba trayendo, las zonas migratorias iban trayendo. Y ese emisor, entonces se apostó por esa emisora. Yo dije, ahí tengo que estar yo. Yo no soy un locutor de radio, yo no voy a cambiar mi manera de hablar, ¿tú sabes? Claro. Yo no tengo una voz de locutor de radio, tengo una voz típica, característica, que estoy dando un delivery determinado. Pero, y ahí sí pegaba. Porque Claro. cualquiera me oye hablar y me dice, tú eres locutor de radio. Oye, el locutor de radio te habla con la R, la S, la ñ, la O, la P, la Q, Con las Y letras. yo, cuando yo veo que la palabra está dicha, yo lo que hago es comerme todas las letras, ¿entiendes? ¿Entiendes? Y las vocales. Pero es mi forma de hacer, ¿entiendes? Volvemos a la autenticidad. Claro, entonces yo dije, aquí me gusta, pero me hizo yo estaba buscando la manera de como artista. Yo sé que los artistas todos tenemos que hacer algo distinto para que quede. En esta ciudad, un ejemplo. En este país, por ejemplo. Tú puedes hacer un barrendero, puedes ser un cortador de mata, pero si lo haces distinto, coronas y te haces millonario. Ajá, sí. ¿Entiendes? Aquí en esta ciudad lo que hay que hacer es algo un poquitico diferente. En este país todo está inventado. Aquí no puedes inventar nada. Aquí lo que tienes que a lo mejor que lo que han inventado. Hacerlo un poquitico distinto, ¿entiendes? Al otro Claro. toque. Y ahí entonces yo decía, ¿cuál es lo distinto que yo puedo hacer para encauzar mi carrera y tener como una estabilidad como artista en una ciudad donde cada día la pizza es del mismo tamaño? Porque la ciudad de nosotros, la comunidad de nosotros tiene un espacio. Yo digo que es de la calle 8 a la 40, aunque creamos, ¡ay, Miami! Pero nosotros estamos de la calle 8 a la 40. Sí. Ya después está de Flag para abajo, ya empieza Alemania, los alemanes, el Noruega, no sé qué más. Después está el Doral, que es los venezolanos. Después están los argentinos. Todo, pero, tú sabes, cada cual tiene su pedacito. Sí. Entonces yo decía, ¿cómo yo en este marco de mi pedacito de pizza, cómo yo puedo lograr picar un pedazo estable y no estar fajado por el pedacito que cada día se va reduciendo más, porque cada día están llegando más artistas y cada día hay que estar fajado más por el pedacito, el lugarcito, el local ya se acabó, el trabajo no, bueno, eso que es lo que da la estabilidad. ¿Cómo yo lograba, haciendo lo que a mí me gusta, ¿entiendes? Tener una estabilidad? Yo no soy una persona que diga, voy a montar un negocio, porque yo lo único que he hecho en mi vida es esto. Claro. O sea, yo estudié en Cuba, pero yo cuando estudié en Cuba, yo me gradué de ingeniería, de licenciatura, yo estoy graduado, pero nunca lo he ejercido. Claro. O sea, yo rápidamente tuve la dicha de entrar en la televisión y siempre me he dedicado a esto. O sea, yo no puedo, la gente me dice, mongo un restaurante, yo no sé cocinar.
¿Entiendes? Yo no voy a poner un restaurante porque, ay, mira, si fulano puso un restaurante, porque él sabe hacer negocio, yo no sé hacer absolutamente nada. Entonces, en serio, yo digo que si yo caigo en el, yo no podría jugar a la máquina del tiempo, ¿me entiendes? Porque si yo caigo en el 3400 no estoy problema, pero si yo caigo en el 823 o algo de eso, yo no sé, imagínate tú, yo no sé hacer nada, no sé martillar, yo no sé hacer nada. Yo si fuera esclavo, fuera el doméstico que está en la casa. Te iba a decir, por eso y por otras razones no quieres ir para los 1800. No, pero de verdad. Sí. Yo caí en el 1833 ahí. Sí. No, porque no he tenido nunca un manejo del estado físico, de un martillo, de esto, de lo otro, ¿sabes? Estás en el año correcto. En la época correcta. Total. Yo soy normal, yo no puedo andar ni descalzo. Yo soy como si diría un negro equivocado. ¿Entiendes? Yo no. Entonces, Coño yo me la digo, madre. ¿a qué me puedo dedicar para estabilizar esto? Entonces, hubo un cambio en la vida, algo, tú sabes que todo lo que tenga que ver con centralización, con progreso, pasa por disciplina. ¿Cómo tú haces una vida disciplinada? Una persona que ha trabajado siempre o se ha ganado la vida en el mundo del espectáculo es acostarte a la hora que te dé la gana, levantarte tarde, empezar tú sabes, y optar por estar siempre listo para que vengan las cosas. Yo no creo en la suerte, ¿me entiendes? Eso es, oye, tú tuviste suerte por esto. No, la suerte la fabricas tú. Claro. ¿Entiendes? Sí, la suerte te agarra trabajando. Lo hemos hablado, es un poco también tú trabajar y que la oportunidad aparezca y la aproveches. Son esas dos la cosas. Suerte no le llega a nadie, te toca la vida, soy la suerte, ven tú, no. Tú tienes que estar en la calle con la maleta lista para cuando pase algo tú. Claro. La suerte, yo digo que es estar listo para la ocasión cuando te pase por delante. Sí. Y para estar Tal listo, cual. tienes que estar ready, tienes que estar haciendo algo. Tú no puedes estar ahí sentado así, el mundo da vuelta, pero no es así como da vuelta. Tú tienes que estar, el mundo no se detiene, tú tienes que ir a la paz del mundo. 100%. Entonces, yo dije, alguna disciplina tengo que hacer yo para eso. Y tuve un experimento, ¿sabes? Una vivencia religiosa. Empecé en la religión, que me llevó un tiempo estar tranquilo, un mes de agoraje, que te tienes que estar temprano. Entonces eso me llevó a levantarme temprano, a poder estar en casa, no tomar, no vivir la noche con las consecuencias. Y ahí esa disciplina me llevó al esfuerzo total y radical de levantarme a las 4 de la mañana, ¿entiendes? Para ir a la radio. Pero también empecé de una manera que fui a la radio y la gente de la radio que yo trabajo, Jesús Sala, son gente que sí, son cubanos, pero son nacidos aquí. Las trayectorias como ellos, él ha creado toda la radio de Miami de niño, de un tipo que tiene mucha experiencia. Y él es tiene en su mente lo más grande que se tiene que tener en este país. Que el currículum no es como, por ejemplo, no sé si en Venezuela es así, pero el currículum de Cuba nací en el año 72 y en mis primeros pasos fue esto y me gradué, y empiezan una cosa larguísima. No, el currículum de aquí es, yo sé hacerlo, soy el mejor, ponme a comprobarlo, ponme a hacerlo. Y ya, aquí no importa que tú traigas que tú hiciste 25,000 cosas, yo sé hacerlo, ponme a hacerlo, soy el mejor, ponme a hacerlo y demuéstralo, ya. El tipo no hay trayectoria, si tú quieres, bueno, ven. No me abrían el micrófono, estaba con un venezolano, Frangio, que también era lo mismo, así como yo, él venía de la radio de Venezuela, cuando cerraron la radio de allá, él salió y trabajaba en la radio. Bueno, él vino y él quería aquí en eso mismo y en una radio de cubano, él es más lanzado todavía. Es de cubano, venga, yo me meto con el cubano y se metió con el cubano. Ahora la comunidad cubana lo ama. Frangio es un cubasolano, él dice que él es cubasolano. Qué bueno eso. Entonces, nos llevamos bien como comunidad. Sí.
Sí, es verdad. Sí, Yo digo que ahora mismo, Venezuela es la misma mierda, ¿entiendes? Sí. Entonces, sí. como estamos unidos por la... Ahora mismo y hace un rato también. Hace un rato, la misma mierda. Entonces, estamos unidos con ese dolor, Sí, ¿entiendes? tal cual. Y con esa esperanza que primero que salga nos hace salva al otro. Al otro. Como mismo hay ese dolor en Venezuela, que ay, los cubanos nos desgraciaron, como nosotros pensábamos que los rusos, que no se llama, hay una comunidad cubana aquí que está como que viendo la esperanza de que, como ellos llegaron después, están menos dañados que nosotros y van a salir primero. Ojalá sea Amén. así. Ojalá sea así. Yo estoy haciendo algo. O sea, yo estuve el sábado pasado y estoy trabajando con la esposa de Luis Chatín, con Ximena. Ximena, Claro. y ella Saludos, me Ximena. invitó al show de De Varela. Luis Ya Varela. me contaron, traumaste al pobre Soto, lo dejaste traumado. No, O sea, bueno, le ¿Cómo mandamos así? Un abrazo así No, le mandamos porque a Soto. pusieron a Soto después del bonco. Coño. Yo lo Y Soto invité. quedó roto. Yo tengo mañana un Saludos, show. Soto, te queremos. Ya, yo también. ¿Sabes que yo no soy productor mío cuando Sí, trabajaba con Alexis sí, Valdés? sí. Era un Ah, wow. productor, era productor del show de Alexis Valdés. Sí, éramos él tiene productores mucho tiempo juntos. haciendo televisión. Y él no sé, y por televisión por atrás, y tenía su criterio, y esto, y tú sabes. Pero después cuando yo lo vi que se estaba subiendo al escenario, yo le dije a Soto que yo tengo un show mañana, que lo tengo ya vendido con la comunidad de nosotros cubanos. Sí. Y él me dice a mí, no lo veo con los cubanos, no. Y yo le dije, es que eso que estás haciendo, Claro. yo le di como unos tips y le dije, está bueno. Sí, que lo sí, hagas. es bueno, sin duda. Pero que no se... Entonces dice, no, yo para los cubanos no puedo trabajar porque ustedes los cubanos... Le dije, no, eso es un personaje divino que tú empiezas a hablar. Exactamente. Yo le empecé a Ese dar es el personaje tip, con el que yo tienes le que- dije, ustedes, que le empecé a decir de ustedes. Y entonces después decía, yo llevo 4 años aquí, pero es que ya yo me ¿entiendes? Pero ya como... y eso es gracia. Sí. Yo le digo, porque tú tienes que saber empezar cuando tú te ríes de ti mismo, le das el derecho a todo el mundo a De que se hacerlo, ría sí. contigo de todo lo Sí. demás. Sí. ¿Entiendes? Entonces, él se está burlando de la comunidad cubana porque dice, ay, no, porque yo me burlo de la comunidad cubana. Pero yo te digo, de las cosas que tenemos en la comunidad cubana, yo también me burlo de las claro. cosas que tenemos, toda la comunidad tenemos. Y Por cada cual nos supuesto. criticamos. Y yo le digo, no lo veas así. No lo digas como cualquier cosa, si vas a hablar de algo de eso, yo le digo un consejo, ponlo en primera persona para sanar eso un poquito entre nosotros, los Claro. cubanos. Cuando tú digas eso mismo y pongas en primera persona, ya se acabó la agresividad. Cuando tú digas, ustedes los cubanos, y empiece a decir, es que yo tengo, porque mi papá, o mi hermano, o yo, o alguien que tú pongas de los cubanos, pero de tu familia, de tu entorno, o tú mismo, ya nosotros los cubanos, ya... sí, pero no estamos Es verdad, conmigo. claro. Es como las mujeres, que tú bailan el reggaetón, el hip hop, de cará, tú eres una loca, que ay, sí, dijo mi nombre. Ah, no, me dio mi nombre, no conmigo. Ah, y la gente se ofende, oye, mira que te están diciendo, y la mujer por fin dice, mientras no diga mi nombre. ¿Entiendes? Vamos a Y perder. cuando diga el nombre de ese no soy yo, porque yo nunca lo conocí a él, así que esa con otra que se llama igual que yo. Claro. Pero tú no te puedes privatizar, ni te puedes coger las cosas, ni en la comedia tampoco. Menos. La comedia tiene licencia para todo. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Mientras tú las trates con respeto. Yo creo que ahora se está usando algo que yo siempre he tenido miedo. Yo no tengo arte para meterme con la gente. Yo no tengo arte. Hay gente que tiene arte para meterse con el público, para criticar a un calvo, para criticar un de esto. Tal vez sea por mi manera de vivir la vida, por mi educación personal, pero yo no estoy acostumbrado a decirle a nadie del público. Sí, no es tu Cuando estilo, pues. yo le digo a alguien, al público, es después que se han reído, de que yo me he dicho de todo de mí mismo. Y ya cuando digo que la gente se ha burlado de mí, que se ríe, que no sé qué más, ya yo puedo decir. Tienes la Pero licencia. ¿crees que te diga la verdad? Eso es un arte. Sin duda. Si tú no tienes ese arte divino que te dio lo bueno que existe, no puedes meterte con las personas. No puede haber un humorista que diga, ahora se usa el chiste de meterse con una persona, tú vives acá, y tú por esto que nosotros, si tú no tienes el don de meterte con las personas, Además eso es un don. arte que tiene una manifestación muy clara, que es la risa. Si la gente no se ríe, No. Si se la gente acabó. no se ríe, Y si acabó. se ríe, desarmaste. No hay argumento en contra. Desarmaste. Yo he visto gente que llegan y hablan con personas
que tienen, que tienen defectos, tienen problemas y van al público, no, yo soy no sé qué. Y los tipos van a verlo Sí. para que la gente le diga y todo normal, porque es un arte. Es un arte. Es un Yo arte. tengo amigos míos que dicen mala palabra. ¿Entiendes? En la escuela que dicen mala palabra. Claro. Que se han criado conmigo. Ay, y son graciosísimos. Claro. Ahora viene otro y dice la mitad de esa mala palabra y es un grosero, un este, un lo Vulgar, otro. sí. Entonces tú tienes que saber en el mundo de la comedia que la comedia tiene licencia para todo. Sí. Pero para todo, mientras tú estés dentro del rango de don ese que te ha dado, que te dieron a ti para eso. Sí, es como la comedia tiene licencia para todos, pero no todos tienen licencia. Licencia para Exacto. hacer las cosas en la comedia. Exactamente. Entonces, por eso hay varios matices. Todo el mundo piensa que todos los comediantes son graciosos. Sí. Bueno. Y no hay nada más aburrido que un autobús. Nosotros estábamos en el Festival, del Humor de Colombia. Y el chofer que nos llevaba, nos recogía en el hotel y nos llevaba para TV Caracol, era el mismo. Y yo me fijé, porque yo voy casi todos los años, que el primer año, este se fue, yo lo llevo. Yo estaba mirando que él quería, esa primera vez, luego ya, yo soy que llevo a los comediantes, yo lo llevo, bueno, tipo alegre. Y tipo Montenegro, y iba así, mira. Esperando. Íbamos todos en nuestro puto mundo, el que se Aburridos. conocía, y íbamos, entonces después, ¿nos puede llevar ahí a un lugarcito? Sí, yo lo llevo. Y nos llevaba a comer, y era ahí así, esperando, porque pensaba de que como iba con los comediantes, ahí los comediantes íbamos a estar Echando chistes. echando chistes. No hay nada más aburrido que un bulto de comediantes, todo el mundo junto, porque si tú te dedicas a eso, Sí. ¿entiendes? Tú no tienes deseo de después tú llegas y estás lo mismo con lo mismo, tú tienes que estar tranquilo. Yo me siento bien cuando estoy con mi hermano, un ejemplo, o mi hermano, o mi esposa, que ellos llegan y ellos están pintando mi chiste y yo estoy así, mira. Así, hasta que me aparezca la oportunidad mía de decir lo mío. Y vas y matas. Pero yo voy contento con eso. Pero yo voy contento con eso porque no nos obliga tampoco a estar en la risotada y tú tienes que hacer el cómico, tú tienes que Claro, hacer hay una expectativa de hazme reír todo el tiempo y aquí han pasado muchos comediantes que son como payasitos todo el tiempo y otros que son muy serios. Emilio Lovera, yo siempre lo digo, él es un personaje, el mejor comediante de Venezuela y él es una persona muy seria. Emilio Lovera, lo Sí, conocí, sí. me encanta lo Emilio Sí, Lovera. Emilio Lovera es Mi grande. respeto. Mira, voy a hacer una pausa rapidito, pero primero quiero hablar de Astro Estudio, que es este bello, gran estudio. Gracias por venir y visitarlo. Aquí está Adrián, aquí hacemos podcasts, grabaciones de web shows, lo que ustedes necesiten. También tenemos sala de audio y bueno, también servicio a domicilio, ¿no? Que hay mucha gente montando sus home studios y él te pone todo para que tú puedas transmitir tus shows, crear tu contenido con un poco más de autonomía. Así que bueno, vayan a The Astro Studio y ahí está toda la información. Y ahorita hacemos una pausa para otros mensajes y ya venimos. Tenemos un anuncio importante que hacer, hablarles de un nuevo producto que estamos lanzando en Chiste Interno, que es nuestro libro. Pillen. Miren ahí. Pillen. Es más, está tan nuevo que todavía nos mandan esas copias con las... ¿Qué dice ahí? Aquí dice prohibida la reventa Exacto. múltiples veces. Aquí estamos. Pensé que iba a decir otra cosa, pero no. Y bueno, estamos obviamente con Carlos Fernández, que es el autor del libro. Después de tantas horas de escuchar el podcast, yo decía, aquí hay patrones. Le puede servir a un emprendedor, le puede servir a una persona que esté trabajando y quiera salir a emprender. Cuando tú ves eso, tú dices, esto le sirve a cualquier persona que necesita atreverse a hacer algún proyecto. Porque el atrevimiento de estos comediantes y de la gente que está en la industria es evidente durante todo el podcast. Sí. Lo que pasa es que hicimos un destilado, hicimos el trabajo de, bueno, si ves muchas horas y sacas como los pasitos de lo que te van a llevar de un punto A a un punto B, esta gente ya lo cuenta. El libro ya está disponible. El libro ya está listo. Ya Está está listo en tapa dura, Ok. tapa blanda y viene en Kindle. Ah, que no, ya debe bueno, estar por perfecto. llegar yo creo que cuando salga este episodio ya lo tenemos. Qué increíble que lo que más tarde a llegar es lo que no tiene, lo que no mata árboles. Mira, estábamos hablando de la radio y por aquí ha pasado mucha gente de la radio, sobre todo de Venezuela, y ha hablado del impacto que tiene, de la profundidad, de despertarse temprano Eso. y el hábito de consumo de la gente. Muchas cosas han cambiado, obviamente, recientemente, pero me da la sensación que de alguna forma vive todavía
tú estás haciendo radio, gente hace radio o está haciendo cosas similares que son este tipo de cosas, streams, podcasts, pero sí siento, y creo que tú también puedes ser un buen ejemplo, que me echas tu historia, de que la televisión sí realmente está como de salida, ¿sabes? Sí, Como- la televisión sí está. como que ya Alexis Valdés ya no está haciendo televisión, No, tú no estás haciendo televisión. No voy a decir se acabó porque igual uno va a su casa y la prende, pero cuando la prendes es para ver podcast, es para ver Netflix, podcast, es para ver... Cuéntame cómo te sientes tú Yo- con eso. Porque hay un duelo, ¿no? Para el que ha hecho televisión es un tema complicado. Es una pregunta valiosa y de verdad, y yo puedo responder esta pregunta, disculpa, esta pregunta porque yo llegué a este país hace 20 años para trabajar con un contrato. Yo entré por la puerta de este país con un contrato de trabajo para trabajar en la televisión, en un canal local. Un programa se llama La Cosa Nostra, y era un programa que se veía, y era un programa, pero muchacho, era un Además, programa... buen nombre. Y, La Cosa Nostra me parece Cosa un muy Nostra buen fue un nombre. programa buenísimo, y era un programa que se veía, y un rating y todo. Después hacíamos Flor de Hialeah. La televisión local murió completamente. Sí. Te explico por qué murió. Porque los vendedores tienen una competencia desleal con las redes sociales. Y un negocio local, los negocios locales se anunciaban en la televisión local y era bastante rentable para ellos en ese momento. Y se anunciaban pero ya los negocios locales se anuncian con los influencers locales, que la gente lo conoce y lo tiene más cerca, ser locales y todo. Y es lo que la gente consume. Y es lo que la gente consume. Ya Sí. tú no puedes pagar ahora un comercial de tanto que pagan a la televisión, un vendedor que tiene que un salario más un de esto. Ahora tú se lo compras directamente a un influencer. El influencer en las redes sociales, tú ves el resultado inmediato allí, porque pues, la red social se comió completamente a la televisión local. En lugares como España, donde todavía hay negocios Todavía. nacionales, en país, ¿sabes? Que ahí pueden haber negocios grandes, puede haber una televisión nacional, un poquito puede resistir un poquito más, porque todavía está el hábito y todavía... Pero ya la gente joven, los jóvenes cada vez que hay televisores en cada cuarto, cada niño ve lo que quiera, más todos los programas, que hay miles de canales de Sí, sí, televisión, sí, lo que les dé la que gana. ya tú ves la televisión y ves 1000 canales y no ves nada. No ves nada. ¿Entiendes? Y a veces no encuentras nada que ver. y eso No es encuentras increíble. nada que ver. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la radio? La radio todavía, fíjate que la radio se pensaba, me dicen la gente que llevan años en la radio, me dicen que la radio siempre se pensaba, siempre Iba a se morir. decía, dice, ahora sí va a morir la radio. Cuando empezó el disco acetato, ya no había nada de ahí la radio. Cuando empezó los casetes, claro. ahora sí se acabó la radio. Cuando empezó el DVD, ahora sí se acabó la radio. Cuando empezó el DVD, todo, ahora sí, cuando empezaron los primeros podcasts, ahora sí se acabó la radio. ¿Cómo se llama? Los podcasts de estos de radio que se hacían. Internet, y todo, los internet, ahora sí se jodió la radio. Tienes que darte cuenta de una cosa. La radio es parte todavía de la humanidad como tal. La radio es parte del código del ser humano todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las modas pasan, los códigos son los mismos siempre. ¿Ok? Y la radio es código. Un ejemplo que radio es código. Los coches ahora, los carros ahora, ya no se hacen ni con CD, ni con nada, ni nada. Los carros todavía se hacen con radio. Porque si en un momento, un futuro de futuro, llega a pasar una catástrofe, una hecatombe, una cosa, se va a todo. La única manera que va a haber de comunicar es lo que está en las ondas del aire. Y esa es la radio. Tal cual. La radio, tú te vas a poder comunicar, entonces tú desde un carro, tú enciendes y lo pones en la M y una antenita, y ahí si hay algún tipo de comunicación, cuando ya se acabe la tecnología, cuando ya todo queda en el aire, y va a quedarse en la radio. Y yo le agrego algo más, que siento que la radio es comunidad. Al final genera, uno lo escucha, te sientes local, tiene un poder local. Y entonces también la radio, ¿qué pasa con la radio? Que, por ejemplo, la ciudad como Miami, que ya todo está aquí. Mira, aquí en la mano. O sea, ya tú no tienes que esperar a las 8 para ver un noticiero. Exacto. Ya no tienes, para ver las noticias, no tienes que ver noticias a las 8, noticias a las 7. no tienes que ver nada. Inmediato, Es apenas todo inmediato pasa. y todo va pasando, lo tienes aquí. ¿Qué pasa? Que tú, en la radio, tú tienes todo, pero ahora la radio ha cambiado. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una radio comercial, como la que yo estoy, y es la que todavía sobrevive bastante y la gente escucha, una radio comercial, porque la música que se oye, nosotros competimos con la música que tú oyes tú mismo. En las casas no hay radio, Claro. como antes.
El radio se oye en el coche solamente. Claro, sí. Nadie tiene un programa en la radio. Tú no sé, tú no oyes, tú pones en tu casa, le pones la antena, pones el teléfono de alguien, y ahí vas poniendo la música que sale. Claro. Cuando tú oyes radio, cuando tú te privatizas tú con tu... Te montas en el carro y tu hijo está montado en el carro contigo y ese momento que a lo mejor el niño solo es así y se quita el audífono y se pone a oír lo que está hablando en la radio porque tienes la inmediatez de la noticia que tú estás oyendo, porque ya nosotros el show lo preparamos. Ya no es que vamos a hacer el guión de mañana. Bueno, esto no, hombre, no. Pues ya. Es lo de ahora. Tú tienes que estar ahí arriba de lo que está pasando y lo que va poniendo la gente y lo que va sacando. Entonces tú tienes que estar arriba de lo que está oyendo todo el mundo con la música que está escuchando todo el mundo. No se puede estar promoviendo una música que nadie ha oído. Claro. Ya nosotros no podemos, oye, mira, pon esta música en la radio para yo ver. No. O sea, Sí. hay otras cosas para eso. Hay otras cosas para eso. La radio no es eso. Ya la radio no es para promover un cantante nuevo. Sí. No, la radio ahora es muy comercial. Porque la radio está compitiendo con lo que ya tú estás escogiendo, con lo que tú tienes escogido en tu teléfono. Y cambiando el tema un poquito, pero dijiste algo más temprano que me llamó la atención de que si llegase a pasar algo, la radio es lo único que vamos a tener. A la gente se le olvida que el internet realmente está conectado a punta de cables. O sea, por ejemplo, Starlink, la vaina de Elon Musk, lo que te da es acceso inalámbrico a eso. Me explico, pero si tú cortas el cable que conecta el internet del Atlántico con América con Europa y saboteas esa vaina, se jode el internet. Sí. La radio realmente es como que ese único medio que tenemos que es absolutamente independiente. Si tú emites una señal, alguien la puede recibir. Claro, Y eso es muy arrecho. Y oficialmente, por obligatoria, está en los estados, en todos lados, las radios, los carros tienen que venir con radio. Y la radio es una cosa oficial que existe a nivel de conspiración, de todo. Existe, la radio no la van a quitar. Está ahí. La radio va a tener que cambiar. Nosotros hemos cambiado la es radio. parte del código. Nosotros hacemos radio ahora. Tenemos una cámara aquí, una cámara aquí, una cámara aquí. Tú tienes que ir vestido. Allá esos locutores de radio que iban en chancleta, todo despeinado. Sí. Y tú te enamorabas de la uno y no sabías quién era. Y tú decías, Eso oye, cambió. ya no. La cantidad de cigarros que se fumaba ahí en cabina. Coño, mira que tú sabes que era. No, y no fumes. No fumes, que fumas daño a la salud. Y el tipo estaba fumando un cigarrón. No, ahora te están viendo. Pero encima de eso, nosotros hacemos la radio, que nos ven por cámara, tirando para YouTube en vivo. La radio de nosotros es local, pero ya no es local. Ya no. Es local a nivel de señal. Lo local pero es la nosotros personalidad, pero la audiencia ya no es local. No, porque las radios, a las 12 del día, por ejemplo, en España, la comunidad cubana en España, mucha comunidad, son las 12 del día, ve el programa a las 12 del día, están almorzando y lo están viendo con el telefonito. Qué bueno. Y están en esto, ¿sabes? En el trabajo salen de break y es global. También una cosa que es global por las redes y todo. Pero hay una eso que es la música.com y ponen la señal y tú puedes ver la radio donde quieras. Ya tú no, yo no la oigo en Los Cayos porque no me llega en la radio. La pones en tu teléfono y lo estás viendo allí. Y encima de eso, aparte de eso, estamos haciendo ahora podcast. Yo cojo mi TikTok y estoy transmitiendo y pongo mi TikTok y ahí hablo. Entonces, estoy haciendo un programa de radio, hablando con gente que está conectada en TikTok, a lo mejor no está viendo la radio, pero oye la música porque yo conecto la música y Claro. una locura, es una Perfecto. locura. Qué Es increíble. una locura que terminas ronco, porque estás haciendo muchas cosas a la misma vez. Y Ahora, es apasionante. Es apasionante, pero hay un tema, pues ha pasado mucha gente por acá también que ha hablado de la radio de Miami y la radio de Miami es difícil, entonces mucha gente ha hecho radio, pero mucha gente también no le ha ido bien en radio. Ustedes sí han crecido y han ido escalando. ¿Cuál es la fórmula? Nosotros tenemos algo que no lo tiene nadie. Nunca, increíblemente, en Miami hay una comunidad cubana muy grande, pero nunca había un programa de radio especial para música cubana que suena en la actualidad. El cubano siempre oía su música cubana porque la traía y la exportaba, pero cuando encendía la radio solamente escuchaba Celia Cruz, Emilio Estefan y Willy Chirino. ¿Entiendes? Y no escuchaba a los artistas que tú oías en Cuba en una fiesta, en tu casa te la ponían en el patio y tú estabas oyendo los Bambán, estabas oyendo Energía la Banda, estabas oyendo grupos que estaban sonando en Cuba o que venían aquí, y es por eso que se decía que era el cementerio de los artistas, porque los artistas no tenían carrera. No sé. Ahora tú enciendes la radio aquí por primera vez en muchos años y te encuentras en la radio una música que es la que tú oyes en el patio de tu casa, que no tiene nunca no tiene por qué ser política, ¿entiendes?
Porque hay gente que no ponía la música de los artistas de Cuba porque estaban en Cuba y Cuba, lo de Cuba comunismo y no porque estaban todavía en Cuba hasta que el artista, después que se iba de Cuba, lo llevaban aquí un poquito de, pero no se le moría la carrera porque no lo ponían en la radio o la televisión. Entonces, no, ahora aquí están aquí, se escucha y todo normal, se está tratando de romper esa barrera que no tiene nada que ver tu uso musical con tu preferencia política, ¿entiendes? Obvio. Me puede gustar a mí cualquier canción de un grupo que esté todavía en Cuba y, bueno, hasta que tú por dignidad no ves que ese artista es un defensor del régimen, mira, y yo y te canto Fidel y yo te canto, entonces ahí ya no, ahí eso es, Claro, entiendo. tú por opción tú dices, no, este tipo no tiene nada que ver conmigo, yo no comulgo ni con su música, pero porque vive en Cuba y porque, nada, eso para mí no tiene nada que ver hasta que De ese acuerdo. artista no se manifieste públicamente y diga, porque hay artistas que por conveniencia, porque viven en Cuba o lo que sea, tienen que, pero de todo el mundo, Sí. a no ser que sea comunista de verdad, declarado. El gusto popular, tu gusto musical no tiene nada que ver con tu preferencia política. Estoy de acuerdo. Y es eso que tú dices, si de repente mete en su música un mensaje político, cambia la cosa. Ya ahí pero, sí cambia la pero cosa. si es algo aparte, me parece que, o sea, hay que respetarlo por la obra y ya, Claro, pues, ¿no? claro. Ahora, haciendo una pausa a lo que estás haciendo ahorita, explícame un poco la Cuba en la que tú naciste, porque algo que o sea, por aquí ha pasado Iván Camejo, Tony Benítez, Ramón Mustelier, muchísimos comediantes cubanos que admiro y sus historias son muy distintas dentro de un país que uno percibe como muy igual. Entonces siempre es bueno como dar esos matices de los orígenes y las historias de cómo nacen estas artistas, ¿no? Yo soy un artista, yo siempre he tenido, yo me crié en la calle con un padre que me crió con código, me decía, yo te crío con código y no con moda, porque las modas cambian, pero los códigos no. Entonces lo que yo te voy a enseñar, lo que mi papá siempre me decía, lo que yo te digo hoy, te va a servir mañana, pasado y pasado y pasado, porque es así. Eso está verídico, eso está escrito. Vas a China, vas a Rusia, vas en inglés, vas en español, lo que sea, y tú llegas y cuando una persona mayor te regaña, vas a las manos. Pero yo tuve esa crianza, una crianza férrea de varonil, de un hombre Presente. presente. Yo sí tuve un padre presente. Un padre presente, yo tengo hermanos mayores y menores fuera del matrimonio de mi mamá, pero mi papá creía en él. El niño, el matrimonio, el papá, la presencia del papá. El papá decía que no hay nada más fuerte que como decía, a mí no me importa, pero no hay nada, diga lo que diga, no hay nada más efectivo que un déjalo que se lo diga a tu papá. ¿Entiendes? Yo soy criado con eso, con él. Deja que se lo diga a tu papá. Yo creo Cambia en eso. toda la conducta. Eso lo cambia todo. Sí. Esa es la diferencia, yo creo que el padre presente o no, es deja que se lo diga a tu papá. Sí. El padre ese, deja que se lo diga a tu papá, o es el padre el padre que lo parió o el padre que se lo ganó, porque hay padres que no crían, pero sí se ganan el deja que se lo diga a tu papá, que tienen el derecho por la mamá que te confía, ¿entiendes? Sí. Porque yo digo, por ejemplo, yo sé que mi esposa no dejaría que, a no ser que se lo gane en un futuro cualquier hombre, que le diga 3 o 4 cosas como yo le digo a mis hijos, ¿me entiendes? Claro. Porque hasta a mí ella me mira así como que me defiende de la dureza que yo le puedo decir a mis hijos. Pero hay hombres cuando se ganan el papel de padre, aunque no lo hayan parido, hay que ganárselo. Claro, totalmente. ¿Entiendes? Yo sí creo en es eso. un rol que no viene automático. No. Tú puedes parir 20 hijos, pero ganarte el padre que tú le puedas dar un chancletazo a tu hijo Sí. y que esté bien dado y que no pase nada. ¿Entiendes? Eso tiene que ganarte. Sí. Y yo estoy criado en eso. Yo sí me crié con eso, de que yo no tenía zapatos, pero no podía andar descalzo. ¿Entiendes? No podía gritarle a las personas mayores, tenía que criarme con un respeto a los maestros, de todo. Yo tenía cada 3 o 4, yo decía que yo tenía cada 3 o 4 casas una persona autorizada a darme un chancletazo si me veía portándome mal. O sea, yo tenía una de esos, pero sí siempre tuve mucho deseo de chamaco, de divertir a las personas. Okay. O sea, yo siempre un día mi mamá, yo estoy en las redes sociales discutiendo con un tipo, te amo, te voy a buscar, una locura esa que da, payaso eres tú. Y mi mamá me dice, pero si tú te cuenta que tú cuando chiquito que lo que quería, que te preguntaban a todo el mundo y tú querías ser payaso. Y yo, ¿verdad? Porque yo siempre estaba haciendo chistes en el barrio.
Y cuando viene un cumpleaños, venía el payaso, la gente, se me dejaba a mí, fui con el payaso. Y yo quiero ser payaso, entonces. Yo quiero ser payaso. Y yo aprendí a hacer las cosas así con la mano y cogí así. Y aprendí toda esa bobería de los payasos. ¿Entiendes? Yo aprendí toda esa bobería de los payasos porque yo me gustaba. Yo ¿Te gustaba hacer reír a la gente, alegrar a las Era lo que personas? me gustaba. Yo tengo mancha en el expediente de profesora que era un alumno. Yo tengo mis manchas en el expediente en cuarto, quinto y sexto grado. Era alumno, falta de respeto al profesor. Y era de una maestra, se llama Herminia, que no se me olvida, que se molestaba porque yo estaba imitando siempre a los profesores. Cuando se acababa el turno, yo me llegaba que lo que cambió un profesor o estaba en el aula que no venía, yo, ¿quién es este? Y yo paraba, y la gente se quedaba, y yo payaseando, mira la maestra. Y yo hacía de todas las maestras, burlándome de todos los profesores, de cómo hacían en la escuela. El que esté viendo esto lo va a ver, era lo mismo. Yo decía, y era así, era lo mismo. Y era ahí bueno, falta de respeto, ahora decían que era falta de respeto, que era todo, que era normal, pero era el payaso para que la gente en el aula se riera. Que faltó un maestro. Entonces yo empezaba, la gente se salía del aula y yo, no, espérate, digo, asunto. Y empezaba a coger la libreta y empezaba a inventar cosas y explica que yo hacía unas explicaciones y la gente se empezaba a muerte de risa con la raya. Entonces, esto para acá, y esto para acá, y la hipotenusa, y que no sé qué más. Y después y terminaba, ese tipo en la alcantarilla, no sé qué. Inventaba una pila de cosas y la gente, pero cuando la gente me oía que yo decía, asunto, yo decía, ya la gente sabía que yo venía con una jodera. Y siempre lo hacía. Y eso fue como yo crecí. Las profesoras, algunas le daban gracias, Claro. otros no le daban gracias, porque yo sí era muy inquieto en el aula, siempre tuve buenas notas. Pero no eras mala conducta, eras No. inquieto, pero no mala Yo conducta. no mala conducta, yo no le faltaba respeto a los profesores. A mí me regañaban y yo me callaba. ¿Entiendes? Pero esa profesora era complejista. Complejista. Yo tenía una profesora que se llamaba Rosa. Las que más una- se molestan son las que más quieres burlarte, ¿no? También. Sí, también. Eso pasa. Ay, Rosa, que yo decía que decía, yo decía, no eches sal, ¿no? Había una profesora que se llama Rosa, que era una como en la escuela, que ella servía siempre la comida. ¿Verdad? Una negra, prieta, se ponía una rosa, ya se llama Rosa y se ponía siempre más pacífico, es una rosa, siempre la tenía aquí, en la peluca, porque era una peluca esa fea. Ya se ponía así. Y cuando ella empezaba, yo decía, usted no le echa sal a la comida, ¿no? ¿Usted no le echa sal a la comida? ¿Por qué tú siempre dices que no le echa sal a la comida? Y dice, no, nada. Y pero yo siempre decía, no le echa sal. Porque siempre está sudada y ese sudor le cae a la comida. ¿Para qué fue eso? Botado, pero no, dale a la escuela. Wow, eso Porque estuvo yo le duro. decía, no. Y era con eso, porque que siempre está sudada y esa salsita esa siempre le cae a la comida. Y la gente, la gente en el comedor. No. Pero esas eran cosas que yo hacía por que la gente se riera. Era mi deseo de estar haciendo el payaso en la aula. Pero con eso yo viví mi vida. ¿Por qué? Porque iba por un barrio y era entre el baile y la risa. A mí me conocían en mi barrio, me conocían la gente, los malandros, me decían esto. Y yo llegaba y era para reírse. Había una bronca y se acababa la bronca. Había un problema y se acababa el problema. Gente que después eran respetadísimos, los matones de los barrios, los que crecieron conmigo cuando me conocían. Coqui, sí, que no sé qué más. Cuando yo empecé, que me hice famoso, yo iba a la prisión a hacer chistes y yo tenía amigos míos. Wow. ¿Entiendes? Yo tenía amigos míos que yo me lo llevaba el viernes de la prisión. ¿Entiendes? Que lo están viendo y lo pueden ver, no me van a desmentir. Yo lo llevaba a la prisión, yo lo sacaba el viernes en la 1580, en una prisión que había en Cuba. Yo lo cogía, hacía un chiste, paraba en el comedor, lo cogía y el lunes lo traía por la mañana, que no sé qué. Wow. Y hacía eso. Sí. Y fuera eso, yo llegué a hacer eso. ¿Entiendes? Ya después Ahora, que me hice famoso y todo normal, pero yo me hice famoso de una manera que ya yo lo era. claro. Y después a mí me premió la vida. Orgánicamente, exactamente. Orgánicamente. Después yo digo que yo me dedico a esto porque es lo que yo siempre he hecho. Sí. Ahora, de estar haciendo chistecitos, haciendo reír a tus amigos y a tu familia y burlándote de las maestras, a vivir de eso, hay una brecha y no siempre es un camino, porque te enseñan que eso es lo que haces cuando no estás trabajando. ¿Me explico? ¿Cómo llegas? Y estudiaste ingeniería, hiciste Estaba una estudiando carrera. en la universidad, estábamos en la universidad en el ISPE, en licenciatura en construcción, estaba estudiando en el ISPE y yo me paraba en el matutino
y con uno que también estaba conmigo, que se llama Gustavito, que todavía también se dedica, empezamos juntos en la televisión, pero estábamos juntos en la escuela. En la secundaria, lo hacíamos primero en la secundaria. Nos parábamos los dos a hacer chistes y nos parábamos allí. Después íbamos a la universidad, estábamos juntos y lo hacíamos, nos parábamos en el matutino. Y después llegó uno de otra escuela de la universidad, empezó, que se llama Paola, Víctor Paola. Y él nos vio haciendo eso, dijo, ¿por qué no hacemos un grupo? Y hicimos un grupo que se llamaba Pagola, porque el apellido a Paola, Pagola la Paga. Nos dedicábamos en ese grupo a hacer canciones, parodias, de todo lo que pasaba en la escuela. Okay. Llegamos a hacer una cosa, que la escuela se llamaba el ISPET, y llegamos a hacer una cosa que se llamaba el Isperio Romano. Okay. Entonces, que éramos de cada facultad era como un dios y esto y lo otro, y hoy San Agua, que no sé qué, y criticando todas las cosas que pasaban en la escuela. Y empezamos a hacer obritas esas de la escuela. ¿Y dónde las hacían? En la escuela. Ahí, en cualquier pasillo. Como un lugar común. En el área de cultura. Hicimos una casa de la cultura, construimos nosotros la fábrica de la casa de la cultura en la escuela. Nosotros mismos lo trabajamos en eso para tener un lugar para actuar. Era el deseo que teníamos. Nos juntamos un grupo de gente. Un grupo, éramos 8 personas. Hicimos un grupito que cantábamos, no sabíamos tocar. Uno, ¿tú sabes tocar guitarra? Ven, tú vas a tener el grupo tocar guitarra, porque tocar la guitarra. El otro, bueno, bongos, que no sé qué. Hicimos un grupito, cantábamos canciones. Gustavito y yo éramos la parte que éramos un poquito más los cómicos, los demás eran los músicos que apoyaban, y había uno que entró después, que lo conocimos, un campismo, el Rubio, que le decíamos el Rubio, un negrito que le decían el Rubio, que era una locura eso. Hicimos ese grupo que se llama Paola la Paga. Que cuando nosotros empezamos a hacer el grupo para actuar en la escuela, un tipo nos dijo, ¿por qué no hacen una obrita de esta y la presentan en un teatro fuera de la escuela? Que cuando presentamos la horita después en la escuela, empezaron a vernos. Nosotros hicimos una cosa que se llamaba, lo primero que hicimos fue que empezó a coger, que la gente empezó a moverse, que se empezó a crecer. Lo primero que hicimos fue una cosa que se llamaba la puerta. Las puertas, hicimos entre todos las puertas de la humanidad. Una mímica que hacíamos, una puerta de aquí, la puerta del oeste que se abrían así, 4 para acá y 4 para acá, la puerta de Pestillo, que había unos flaquitos, una negrita flaquita que era el Pestillo, que lo que trancaba la puerta y la cargábamos así, la puente levadizo, que cogíamos un gordo, lo aguantábamos aquí con la mano y se ponía y le pasaban por arriba el puente levadizo. Eso que lo inventamos, a la gente le encantó. Hicimos una de esas, después de una profesora de arte que había en la escuela, y yo, espérate, tengo que organizarlo. Y con todas esas tonterías la organizamos y hicimos como una obrita ahí y la gente le encantó. Bueno. Después yo hacía una cosa que yo siempre hacía. Una cosa que yo siempre que yo cogía. Tú estabas hablando y era que hacían así. Tú estabas así, ¿no? Entonces yo decía, pero lo hacía con los blancos. Y yo decía, yo soy tu sombra. Entonces yo te movía atrás, pero yo lo hacía como que así, y de ahí sacamos entre todos, con uno que se llama Joel Sánchez, que está en Colombia ahora, tremendo mediante, eso lo reunió, hicimos en el grupo 4 negritos, 4 blanquitos y una mujer, hicimos La Sombra, que era un tipo que venía protestando como esta de estoy cansado, y tú un negrito atrás, yo cansado, me parecía que estaba hablando solo, y aún así, y dice, ¿qué te pasa? Viene uno, ¿qué te pasa? 2 chiquiticos, Lionel que estaba conmigo, ¿viste? Y otro más que era de ese tamaño, ¿qué te pasa? Compadre, tengo problemas con esto, y el tipo mira para atrás, y yo mirando para atrás. ¿Con qué? ¿Con eso? Yo no veo nada. Compadre, mi sombra. ¿Tú no ves que siempre pues es lo mismo? Yo hago así, que no sé qué más. Bueno, después, pero se va ese, se queda, y después viene uno que es como un tipo duro de campo. Que ese fuera el remate más grande. Un tipo de campo. ¿Qué te pasa? Que no sé qué. Y sale aquí en la esquinita y no se ve la sombra de él. No, porque yo te veo hablando solo ahí, porque tú tienes problemas. No, porque yo tengo problemas con la sombra, porque tú dices que tú tienes problemas con la sombra. Tú no ves lo macho que yo soy. Mira que era. Entonces él se echa un poquito más para adelante y ya, como se camina un poquito más para adelante, la sombra de ese guajiro es uno, pero todo gay, todo gay. Yo sí te. Y el otro negrito, ¿por qué? No sé qué. Perfecto. Y al final después se va. Y yo le digo, padre, porque tú estás solo, que te hace falta una mujer. Sí, mira, yo estoy esperando una mujer. Y viene la mujer que viene es una negrita, porque es lo que está esperando
esperando una que nunca había tenido novia, y su primera novia lo está esperando para decir cero. Y cuando viene la mujer, yo rompo la cuarta pared de sombra, y le digo, no, tú estás embarcado, tú te vas a quedar solo, porque eso que está ahí, eso no es una mujer, eso es una sombra. Y me va conmigo, y se va conmigo, me voy con la negrita. Qué bueno. Esa obra fue una cosa que fue una locura. Lo era. Era éxito. Y ya se quedó, y a eso, de ahí ya estábamos nosotros, yo me gradúo, y al otro año se gradúan ellos, y yo estoy esperando por ellos, pero estoy graduando y estoy en una escuela dando clases, y ya dejamos, vamos a decir, a trabajar en eso, por los teatros y por todos los cabarets y todo, y nos cae la televisión. Exacto. Les llega a ustedes la televisión. 22 años tenía yo, recién graduado, y nos llega ese programa de televisión que fue una explosión. ¿Cuál fue el primer chiste que hice yo? El mismo primer chiste que a mí me hizo grande ahí fue que estaban haciendo una cosa como que el Gustavito me va a presentar a mí, al conductor Carlos Otero, que era el conductor, el Don Francisco de Cuba. Entonces dice, mira, te voy a tener un artista que es famoso, que está en Hollywood. Y vengo yo para ver. Estaba en Hollywood, sí. Cuando estaba Antonio Bandera, el Zorro. Yo trabajé en el Zorro. Sí, tú trabajaste en el Zorro. Sí. ¿Qué? ¿Qué tú eres en el Zorro? Yo era la capa del Zorro. ¿Entiendes? Y eso fue una explosión. La capa del Zorro. Yo era que era la capa del Zorro. Mira la capa del Zorro, mira la capa. El otro día por la calle la gente, la capa del Zorro, la capa del Zorro, la capa del Zorro. Yo siempre digo que a mí el humor, la comedia, el color, los raciales, desenfado de ser negro, Sí. de que yo me crié con eso, de que negro no tiene nada que ver, entre nosotros, mis hermanos, mi papá, entre todo el negro, Claro. el quitar nosotros, entre nosotros jodíamos con eso de ser negro, decíamos, Desactiva. tú eres más negro que yo, tú eres Sí, más negro. Nosotros sí, no, claro. nosotros entre nosotros nos quitamos el complejo ese de la negritud y de todas esas cosas, porque entre nosotros hacíamos chistes de negro. Sí, tal cual. Llegabas con chistes de negro. Mira este chiste, y nosotros, guau. O sea, a nosotros nunca nos molestó que un blanco viniera haciendo un chiste, porque nosotros hacíamos chistes de negro, chistes de blanquito. Nosotros de blanquito hacían percudidos, blanquito esto, no sé qué más. O sea, nosotros veíamos unos blancos en el barrio y le decíamos, hermano, ponte ahí. Y cogíamos y lo señalábamos. Mira el corazón, si está transparente, que no sé qué. Nosotros hacíamos eso. Nosotros odiamos al blanco porque era muy blanco y nosotros negros porque era muy negro. ¿Entiendes? Nosotros... y nunca entre nosotros Fluyó. decíamos, yo tengo un piquete de amigos míos, nosotros negros, que yo me acuerdo un día que estábamos discutiendo. Mira, ¿sabes cuál era la discusión? ¿Quién era más negro? ¿Sabes cómo determinamos quién era el más negro? Todos negros, todos éramos negros. ¿Tú sabes cómo sacamos a ver cuál era más negro? Ya, estamos, que tú eres más negro. Mira, ¿quién es más negro? Él, yo. No, la gente miraba, fulana, ¿quién es más negro? Tú, a veces uno del otro, porque era negro todo el mundo. Sí. Entonces, ¿sabes? A ver, búscate un lunar. Ay, espérate un momentico, búscate un lunar. El que no tuviera lunar, el que no tuviera un lunar, era, Ganaba. era el más negro, ya, ¿entiendes? ¿Y El quién que no ganó? tuviera lunar. ¿Quién Bueno, ganó? yo nunca tuve lunar. A mí me salió aquí que me ha aclarado, me ha salido. Tú tienes aquí, un solo lunar, Ya, que es ya, todo. yo pues, todo. básicamente. Soy un lunar. Yo, todo un lunar. Yo, no, pero éramos eso. Nosotros teníamos tantas cosas de negro, fulano, tú eres tan negro. Bueno, nosotros después vimos que habían, pero nosotros decíamos cosas de negro. Fíjate, tú eres más negro que las 12 menos cuarto. Tú eres más negro que la parte de abajo de un carro. Tú eres más negro que que el sur. Tú eres más negro. Ya, tú eres más negro. Después de ti empiezan los blancos. Sí. ¿Entiendes? Ya después de ti ya vuelven a empezar otra vez los blancos. Ese era el más negro, más negro. Qué cómico. Nosotros así decíamos cosas. Tú eres más negro que no te Ahora, ponen- esa libertad de hacer el humor racial, porque no era racista, era racial, era estar de acuerdo con la realidad y lo que estabas viendo, se daba porque existía el racismo en Cuba. O sea, era algo que Nosotros sí vimos un tipo de racismo que de tanto que lo vimos normal, nos acostumbramos, pero sí sabíamos que había un racismo institucional. No lo decíamos así porque no conocíamos nada de leyes, ni nosotros, lo que sea políticamente, éramos completamente incultos. Nosotros no decíamos, ¡ay, cómo no hay racismo! Porque te salía la televisión diciendo, aquí se acabó el racismo, aquí no hay racismo. Pero Claro. tú veías que en ningún puesto, ni en ninguna novela de la televisión, ni en ningún programa, ni en los canales de televisión, en la época mía que yo era joven, en nada, no había un negro representando nada que era. El negro nada más que hacía de delincuente cuando hacía una cosa o de esclavo cuando hacía algo que tenía que ver con un esclavo. Ojo, yo te digo algo, yo aquí en Miami he visto en los cubanos el mismo racismo que he visto en los venezolanos
tipo social. ¿Me Sí, explico? un club social, sí. Ni siquiera a nivel institucional como tú lo estás escribiendo, que también me imagino, pero a nivel social. Pero también social, porque se acostumbra. Mira, a nivel social, cuando en Cuba, un ejemplo, en Cuba cuando empezó a haber el turismo, empezó a dar dólares, que se empezaron a abrir las escuelas de turismo porque empezó a despenalizarse el dólar y empezaron a haber plazas de turismo para trabajar en los hoteles y ganar dólares, la mayoría de los que trabajaban en esos lugares eran blancos, porque en esas escuelas los que estudiaban eran blancos. Claro. Y los que iban para esas escuelas eran los hijos de la mamá, los hijos de papá, que eran los hijos de los blancos, que eran los que mandaban y eran los que tenían el poder. Las novelas todas terminaban con el triunfo de la revolución, la familia, la revolución, todo que tenga que ver con el comunismo, con el todo, pero todo blanco. Los negros no tenían posibilidad. Yo fui el primer negro que salió en la televisión cubana haciendo de protagonista en un programa sin ser de esclavo y sin ser de, ¿sabes?, algo negativo. Yo fui el primero que salió como negro en la televisión cubana. Sí. Y la gente me dice, ¡ay, te negro! Y yo digo, ponte a analizar para que tú veas. En el año 93, cuando yo empecé en la televisión cubana, no había existido en la historia, desde el 59 por lo menos adelante, un programa que hubiese una novela que tratara acerca de una familia de un negrito que estudió en la escuela, o una familia de negritos, que es la hora de esto, que no había nada. Que no estuviesen en una lucha, en un peo, una lucha, claro. No, una familia de negritos, un negrito que estudió en la universidad, que tenía una familia, que tenía que una familia de negritos que vivían, y esto no existía. Y Cuba hay un mayor por ciento de negros que blancos. Claro. Los cargos representativos, los cargos que habían en el gobierno, o sea, en Cuba hubo un puesto, un negro, que es Esteban Lazo, que todavía está ahora, pero ese negro nadie sabía ni cómo hablaba. Estaba puesto allí para que se viera un negrito. Pero Esteban Lazo no habló hasta hace no sé qué tiempo que en la televisión, porque estaba ahí, porque todos los demás eran blancos, Fidel, el hermano del otro, un mulato, claro, que salía. O sea, había eso. Sí lo había. La policía había un problema y paraban al negro, y cosas de negro, y los negros, pero no... Pero no podías hablar de racismo porque no podías hacer porque una la revolución de negros para defender la raza negra. No lo podía haber. Claro. No podía haber un racismo, no había eso porque no combina con la ideología de la revolución. Con la ideología. Entonces, aquí ya no hay playas de negro y playas de blanco y que no sé qué más. Pero hubo apartheid en Cuba. Hubo apartheid en Cuba porque no podían entrar los cubanos. ¿Entiendes? Ni negro ni blanco, pero los cubanos no podían entrar en un lugar que entraban los extranjeros. Sí. Pero también había cosas de negro y cosas de blanco. Porque yo lo sé, mi papá me lo decía a mí. Mi papá no me dejó ser artista. Yo gané un para bailar infantil, bailando, y me gané la escuela de arte. Y mi papá me dijo, ¿qué escuela de arte? Te van a poner un maillot eso para una zapatilla para andar bailando, porque artista tú no vas a ser. Vete descalzo, para que te acostumbres a andar descalzo, para que hagas esclavo, porque los esclavos andan descalzos. Y no me dejó, me frustró con eso. Pero en la vida real, es verdad, y en la escuela de arte, ¿qué yo iba a hacer? Iba a estudiar Shakespeare, Stanislavski, todas esas cosas, y al final, ¿qué papel iba a hacer yo? Shakespeare nunca hizo una obra de esclavos, ni Stanislavski, ni los esclavos eran romanos, no eran los esclavos negros como era yo, y nunca iba a hacer nada importante. Y cuando llegas a la televisión, ¿tuviste esos conflictos de que te querían dar papeles que...? No, yo nunca dejé. Es que yo nunca dejé. Cuando yo me fui a Cuba, yo nunca dejé. Yo siempre hice la comedia. Y cuando se acabó el programa, en el año 98, se acabó el programa, yo dije, yo llegué al top del top del top. Y yo me vanagloriaba tanto de que yo nunca había cogido latigazos, cepo, litrín, cepo, látigo y gritín, que es el único negro eso. Yo lo decía en mis sketches, en mi jodera, pero yo lo llevaba por dentro. Yo lo decía muy disciplinadamente, pero yo tenía ese orgullo personal. Yo sabía, yo vivía al lado de artistas negros como Tito Junco. Yo sabía que habían artistas negros que eran eminencias y nunca habían podido llegar a hacer un papel protagónico ni esa importancia. Eran unos eminencias de la televisión y el cine. Y yo los conocía y yo sabía que había esa historia con ellos. Y yo dije, yo llegué al top de top de top. Pero yo no estudié en la escuela de arte. Yo no soy graduado de arte. Yo no soy graduado de nada de eso. Sí. Yo soy empírico. Me cogieron de mi deseo de la calle, de hacer esto. Sí, de tu iniciativa y talento. Y mi talento. A mí me querían evaluar. Y nosotros dijimos, ¿que evaluar de qué? Si nosotros llenamos todos los estadios y llenamos todas las cosas. Sí. Que van a evaluar. A mí me tuvieron que dar la primera categoría porque éramos lo más pegado que había, lo que más Este programa es Sabadazo, ¿no? Ese programa es Sabadazo. ¿Y ese empieza con ustedes o ya existía? No, empezó con nosotros. Ok. Y termina cuando dijiste en el 98.
yo después se volvió a retomar, pero ya me había ido de Cuba. Ok, perfecto. Siguieron haciendo después programas con otra gente y todo, pero ya me había ido de Cuba. Y Pero explícame porque un poco el fenómeno de ese programa. lo que pasó con Sabadazo, yo creo que fue un fenómeno social, porque hasta esa época los artistas humoristas que había, en Cuba hubo muy buenos humoristas. Tres Patines, tú sabes, pero pero se fueron. Tres Patines ya, y se fueron de Cuba, Claro. se apartaron completamente, porque en Cuba en esa época tú te ibas y la televisión te desaparecía. Claro. Y entonces los artistas, después fue muriendo, que quedó, que era Bernabé, ¿sabes? Enrique Arredondo, y esa gente fueron muriendo. Y entonces los artistas que ponían a hacer comedia eran los actores que eran muy buenos, pero lo mismo hacían prosa seria, que hacían cosas cómicas. No hubo comediantes natos que solamente hicieran para hacer comedia. Hasta ese momento eran nada más que los artistas que también fueron envejeciendo, que eran muy buenos, porque eran unos actores que tú le ponías. ¿Sabes qué? Con un buen actor no hay más guión ni de comedia ni nada. Eran unos actores que eran buenos y ellos cogían una buena, escribían algo bueno y ellos, como eran buenos actores, te lo hacían y te reías, te divertías detrás de la fachada. Tú sabes, esos programas y eran buenos porque habían buenos actores haciendo comedia, pero no eran comediantes natos. Sí. Eran tipos cómicos. Claro. Y entonces hubo una generación de teatro con las universidades. Estaba Unos y Otros, Pagola La Paga. Estaban, bueno, hubo unos grupos como Punticoma que vinieron después. Pero estaba La Leña del Humor, La Seña del Humor. Habían varios grupos de comedia en las universidades con jóvenes haciendo buen humor en los teatros. Y entonces se tomó la decisión de buscar. Y en ese momento nosotros estábamos ahí listos con la maleta lista. Como Listos dicen. estábamos nosotros. Volvemos ¿no? al tema de la suerte. Nada, Estar listo. estábamos listos porque íbamos a todos los lugares a hacer. Habíamos ganado, con poquito tiempo, habíamos ganado el Festival Nacional de Parodia. O sea, que tú Todos los salvaste a ellos, más bien. O sea, ¿Eh? ustedes los salvaron a ellos y les dieron un programa de televisión que estaban buscando. Y empezaron un programa. Yo me acuerdo que el primer programa que salió, yo estaba en un lugar viéndolo y yo dije, coño, vi a uno que era como nuestro padrino Churrisco, que estaba con Carlos Otero, que era el Don Francisco, que después trabajó con nosotros en el programa, que todavía está aquí ahora, son muy amigos. Y yo lo vi a ese padrino nosotros, y yo dije, ay, yo creo que ay, mira, si ojalá nos llamaran. Y cuando yo llego a mi casa, una nota esa, que los teléfonos eso que había, que era una notica de la que en la cuadra, la más que había una que tenía teléfono, que era la del comité. Oye, mira que te llamaron aquí, que cuando yo, oye, me presenté en tal lugar, y yo, ay, Dios mío, y me voy para el lado a ese lugar, y ahí cuando llego estábamos todos, ay, claro, te avisaron, mira Carlos. Y ahí y yo dije, bueno, aquí estamos. Ya llegamos a la televisión. Ese paso de ser completamente ignorado en la vida a ver un programa que fue avanzando y después tú caminabas, yo salía, cuando se acababa el programa, mira... Es el cambio más radical en tu vida, ¿no? Claro. Llegar a un lugar, mira, había un lugar que se llamaba el Palacio de la Salsa, que ahí se reunía toda la farándula, no sé, y yo iba ¿Qué edad tenías? 21, 22 años. Wow. Yo cogía, y en la universidad donde yo estudiaba, habían unas cosas que le daban a los estudiantes, unas mesitas para los estudiantes, entonces, daban una mesa en un cabaret con una botella, un pedazo de pollo, 4 Coca-Cola y no sé qué. Entonces yo cogía eso y yo se lo vendía a los turistas y el que me lo daba, le daba un dinero en dólares. Y yo cogía eso, lo vendía, daba de la mesa, entraba porque tenía el ticket ese, adentro del lugar se lo vendía a los turistas, me daban un dinerito, yo guardaba y me quedaba ahí. Y yo veía a todas esas farándulas, así, todas las bailarinas de Tropicana por allá, me mirando y yo decía, wow, la mujer. Eso fue un sábado, o puede decirte un mes. Al otro mes, ya yo estaba sentado en ese mismo sitio, en la mesa principal, que ya me había invitado el grupo, con una mesa llena y toda esa bailarina por al lado, no, ay papi, qué lindo, que no sé qué. Bueno. Me cambió. Bienvenido a la fama. Madre, así fue, Sí, así fue. Y eso de alguna forma te abre las puertas para migrar, o fue que sentiste Claro, que... no, yo dije, si acabó este programa, yo no voy a tener ninguna oportunidad, porque yo creo que mucha gente que me han visto tantos años, ¿Por qué se acabó? Sorry que te interrumpa. ya se acabó, porque Carlos Otero ya cansaron. se cansó. Después volvió a hacerlo, pero él hacía eso, que él se iba de los programas cuando ya él se fue, seguimos nosotros remando, pero él era la figura y al final se fue decayendo. Y yo dije, nosotros hacíamos una función en los estadios de pelota de cada provincia. Wow. Llenábamos el estadio de pelota de 70 personas, 70.000, 80.000 personas. Esas eran las funciones que hacíamos nosotros. Wow. Era una cosa loca. Yo dije, después de esto,
que estamos en la cumbre, total. Yo que no tengo estudio, a mí no me van a llamar para hacer un programa de televisión, como conductor de un programa de televisión aquí. Primero porque soy negro y segundo porque no tengo los estudios, ni tengo eso de que un locutor es el locutor. No tengo, ¿no? Yo lo que voy a ver es la decadencia. Lo voy a observar yo. Voy a darle a la gente la posibilidad de ver cómo iba decayendo mi vida o mi popularidad estando allí. Yo dije, me tengo que ir. Y fue fácil irse. Yo primero me pongo con una gente que habían hecho una gira con los fonos Memeco para trabajar en un show con ellos, para irme de gira con unos argentinos. Okay. Que se iban. Y yo dije, bueno, me voy a meter con ustedes en el grupo ahí, como uno más, me lo gané ahí. Pero después el tipo me dijo, le gustó que yo, como me veía a mí con eso, y me dijo, te voy a dar ¿cómo se llama? Maestro de ceremonia de todo esto. No sé qué. Y yo dije, ay, ya salí, me fui, yo dije, voy a ver cómo es la cosa. Pero ya salí de Cuba y ya. ¿Era la primera vez que salías de Cuba? Yo había salido en el 94 para un programa que nos invitaron, que eso fue una cosa en Francia, que fue una locura. Primera vez que yo salí de Cuba. Sí, es un contraste Un importante. contraste de mi casa a Francia era una locura. Pero yo no sabía ni cómo hacía uno para quedarse. No, y después había ido al Festival del Humor en Colombia. Me llevaron, un tipo fue Lizarazo, Alfonso Lizarazo, un personaje de allá de Colombia, fue y me vio un día en el Palacio de la Salsa y me dijo, y me cogí y me lo llevó para allá, para el Festival del Humor de Colombia y me paró ahí en un escenario y yo no sabía hacer nada, no me había ni internacionalizado, no sabía nada. Pero me pagó un billetico, yo fui con él para allá y todo. Y ya. Y después viré y ya yo dije, que vaya, yo estoy viendo lo que salí, yo veía a los artistas que eran como lo que era yo en Cuba, cómo vivían en Colombia. O sea, los que trabajaban en los programas con el comediante, cuando yo estaba Alerta, cuando eso estaba, bueno, me acuerdo de Alerta, me acuerdo de otro, Quijá, uno ahí, que esos tipos vivían en sus carros y todo, que yo decía, wow, esto era lo mismo que yo en Cuba. Pero en Cuba, pues, imagínate. Sí. Y dije, la próxima que yo coja para a donde caiga, a donde sea el avión, a donde sea, me voy. Y se me dio la posibilidad y me fui para España. Sí. Entonces fue a España porque fue lo que se te dio. Porque fue lo que se me dio. No era un plan. Yo quería ir también a España porque Alexis ya se había ido a España. Claro. Él estaba bien, él cuando venía. Sí, Alexis era un buen ejemplo de ejemplo. Yo siempre fui, yo sí te digo, ¿verdad? La persona como comediante próximo que yo seguía los pasos era Alexis Valdés. Alexis Valdés era como de mi barrio, era como un morenito como yo, más claro, ¿no? Pero era como... Si te hubieses ganado el concurso, sin duda. Sí, era más. Pero Alexis sí era él, ¿sabes? Era como, estaba estudiando también en la universidad, mayor que yo, ¿no? Pero era el tipo que yo veía. Ahora su papá también era artista, él se había casado con Jacqueline Arenal, que era una tremenda blanca, lindísima actriz. Tú sabes, era el tipo como en el Moreno Triunfador, había hecho una película de boxeador. Ese era el que yo decía, coño, este es el moreno, este es el caballo, ese arcano que yo veía, ¿entiendes? Y era el tipo, todavía le tengo tremenda admiración porque es un gran, es un tipazo. Sí. Y entonces después estaba en España y en España me dio un buen consejo. Y la gente me decía, oye, Alexis está aquí, ¿por qué tú estás pasando trabajo? Si Alexis está allá pegado, no sé qué más. Y me dijo, mira, hermano, esto es... Me dijo, yo cada vez que lo digo, me dice, ya te dije eso. Me lo digo, porque hay veces que uno da buenos consejos y ni se cuenta. Claro. Pero yo sí lo asimilé así, no me lo tomé como personal. Porque la gente me decía, oye, pues Alexis no te ayuda porque estaba pasando trabajo. Y un día, él me dijo, y él me mandó una vez a un lugar y todo, y él me dijo, mira, aquí esto es un círculo. O yo me lo interpreté así o va, pero mira como yo lo explico también a la gente. Es un círculo y hay una puerta. Y tú empiezas a bregar y 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 a bregar, a bregar, hasta que llegas a la puerta y ahí está el tipo que te da la entrada. Y todo lo que tú has aprendido dando la vuelta te gana el derecho a entrar. Si tú te saltas todo esto, porque yo te conozco y te pongo aquí, el tipo de la puerta te ve y no te va a ver bien porque tú no conoces la cosa. Y te va a mandar otra vez para atrás. Con el riesgo de cuando tú bregues y bregues y bregues y bregues y bregues y bregues, llegas otra vez aquí, el tipo te vea, se acuerde de ti y diga, no, ya lo viste, una mierda. ¿Entiendes? Claro. Entonces todo no puedes quemar etapas. Eso fue un consejo que me dio más o menos Alexis. Con sus palabras, al final yo me lo tengo así, claro, pero eso fue eso lo que es lo que interpretaste del mensaje. Eso fue lo que yo, y así es que yo se lo digo a la gente. Hay veces que yo te puedo decir, oye, pero
hay que estar con las maletas, hay que estar ready, hay que bregar, hay que cortar cabeza para aprender a matar. ¿Y qué hiciste en España para...? En España, bailar, prostituirme, para que todo. Todo. En España yo bailé, el baile fue lo que me sirvió. Pero yo, al momento que yo tuve que irme a vivir a otro lugar, con una amiga que me llevaba para todo lugar, una amiga me decía, vete a ver a fulana, no sé qué más, te voy a mandar a fulano, que no sé qué, todas esas cosas. A mí me pasó en España, en lo que yo me fui preparando, ¿entiendes? Para hacer la comedia que gustaba allí. Y cuando llevaba 4 años me presenté en un festival de comedia. Y cogí el primer lugar. El gran premio lo cogió Berto Romero. Ok. Berto Romero, ¿sabes quién es Berto Romero? Cuando sí, eso sí. él era el cansancio. Él hacía una cosa que se llamaba el cansancio, que él era él, y el sonidista él, y él se llamaba, el grupo del cansancio era Berto Romero. Ok. Él cogió el primer premio, era un festival de TV española que era en el Gran Casino de Barcelona. Era un festival que él cogió el gran premio con todos los premios y yo cogí el primer lugar. Porque hacía un monólogo de la hostia, que no sé, habían varios comediantes. Y ahí para allá me empezó a cambiar la vida porque ya trabajaba en los circuitos de comedia, hice una obra que mira aquí, ¿cómo se llama? Mira quién llama. Y ahí salió, ya Víctor Romero ya estaba. Y ahí en ese momento ya me llamaron de aquí de Miami y yo vine para acá. Quién sabe si hubiera llegado allá, pero no es lo mismo. Claro, pero volviendo No al es lo mismo conce- porque Alexis vino también para acá y Alexis estaba pegado. Sí, y volviendo al consejo de Alexis, de esos 4 años fueron a aprender un poco La idiosincrasia. la idiosincrasia para poder hablarle a ellos, lo que hablábamos al Sí, principio. claro. Y Alexis hecho ese mismo cuento, hecho un cuento que él se fue a Andalucía y empezó como a entenderlo, y fue ahí después de un tiempo que le empezó a ir bien porque ya los conocía. Claro, conocía. Y ese cambio, ese tiempo no lo puedes acelerar. No lo puedes acelerar. Sí, no lo Yo puedes llegué a acelerar. hacer comedia y yo me llegué a presentar en la televisión. Alexis estaba en el Club de la Comedia y yo estaba, como decir, los rookies del Club de la Comedia. Yo era Exacto. llegué a hacer eso. El cubanito que venía atrás, Alexis estaba entre los 5 del Club de la Comedia y yo estaba en la reserva que había de Paramount Comedy, que eran de los nuevos cómicos. Yo ya estaba haciendo mis monólogos, en nuevos cómicos, y yo hacía mis chistes y mis todo, y mis cositas ahí, avanzando ya, en mis plazas, ahí estaba. Pero me llegó un momento para acá, y Alexis también vino, ¿eh? Claro. Yo, Sí, sí. yo estoy bien porque yo hice venir y yo sabía, Alexis, yo tengo una cosa, yo sí sé, yo no sé si él lo cuenta, pero yo sí lo vi, yo se lo digo a él. Alexis tenía un programa que se llamaba La Vuelta al Mando, pegadísimo, una cosa que era genial, que él hacía y él era el conductor. Y en España es duro para tú meter un programa como Sí. ese en la televisión nacional y él era el tipo en ese programa. Y se acabó. Mira, no me quiero, ¿Así? no me quiero quedar pegado con el tema del racismo, pero España no sentiste algo de lo mismo. O, Sí, claro. o sea, España. sin duda lograste tus vainas allá igual que en Yo todos logré los mi lugares vaina porque yo a contra de pronóstico, me pues, pero puse por encima de esa ola de racismo. Si yo me pongo en contra en España de lo que el complejo de ese racismo, yo sabía en España, yo me vi como lo que me ven en España. Un negro que tiene que saber bailar, que la tiene que tener grande y que es un símbolo sexual. Sí. Y yo no peleé contra eso y encima de esa ola me monté y encima de esa ola sobreviví. Di clases de baile, me ponía mis pantaloncitos apretados y hice todo. Yo les di lo que ellos querían. Yo estaba de inmigrante, yo a donde fuera haz lo que viera. claro. Yo me volví un producto pero yo quería sobrevivir, yo quería, a lo mejor después con mi necesidad, pues yo a lo mejor ya, después yo le pasaba la cuenta, tú me miraba como un esto, bueno, no, pero yo sí, Claro. yo sí lo viví. Había mujeres que yo tenía que esperarla, te recojo la esquina, porque no podían verme conmigo. Yo tuve una novia, una chiquita que me llevó para su casa un sábado y yo me tuve que ir un martes, que me tuve que ir por la ventana, porque el domingo estaba todo el mundo y yo, no, pues no te puede ver. Y después fue el lunes para el trabajo, no, porque si te van a salir, te iban a ver. Claro, pero te llamaba al fin que viene para que volvieras. No, normal. Y ya, hasta que yo cogí, pues, me voy echando, me tuve que ir. Pero ya salí, cerraba y me cerraba. Qué Wow. fuerte. Qué Un fuerte. símbolo sexual y con eso lo vivimos. Mira, quiero hablar de tu venida a Miami, pero antes hagamos una pausita más para poner algunos mensajes de chiste interno y regresamos. Chicos, quiero hablarles de Chiste Interno Academia, el lugar de cursos de comedia. Ahí tenemos cursos on demand, cursos online en vivo y también tenemos cursos presenciales. Yo los invito a que vayan a chisteinterno.com/academia y vean todo lo que tenemos ahí para ustedes. Hay cursos de stand-up, cursos de escritura de comedia, cursos de propuestas creativas,
de producción de podcast y también de creatividad. Así que nada, vayan por allá. Si usan el código CHISTE van a recibir un 10% de descuento en su primera compra. Y nada, nos encantaría verlos por ahí. Ok, mira, es extraño decirlo, pero para un cubano que está en España, tomar la decisión de ir a Miami es casi como volver a casa, ¿no? Es algo extraño. ¿Cómo fue tu sensación y por qué decidiste venirte a Miami? Buena pregunta. A mí me llaman y me dice Carlucho, es ahora, hace falta venir a Miami. Miami, no sé qué. Miami, cuando tú estás fuera, y más cuando estás en España, Miami es algo como que... Sí. ¿Por qué? Porque la gente que yo veía que iban de España, que vivían en Miami, que iban a España, decían, así me gusta porque España, en Miami que trabajan mucho, en Miami es un cementerio de los artistas, Miami no sé, Kimba, en Miami no hay esto, en Miami todo es trabajar, en Miami la gente la gente que yo vi por lo menos, que iba. La única diversión es los fines de semana todo el mundo se mete en un patio de la casa a hacer barbecue. Era otro Miami que a mí me hablaban. Pero mi curiosidad de Miami era Miami, welcome to Miami, tú veías, Sí, South Beach, vaina. South Beach, los carros, la cosa esa que a mí me llevaba. Sí. Yeah, y lo Tony que, Montana. claro, yo todavía no conocía en Miami. Y Carlucho, Miami, ahora, yo, bueno, voy a Miami. Miami era el Miami que viví en Cuba, era el Miami que todo el mundo quería irse, pero el Miami que decían los negros, el racismo de Miami. En Cuba a mí me decían eso. Yo hago un chiste de eso. Yo te hago un chiste que los negros no querían venir a Miami. Es verdad que los negros en Cuba nos metían Miami los negros, que los perros traen atrás, que Miami los negros, no sé qué. Yo tengo chistes de eso en mi monólogo. Entonces tú veías, bueno, Miami, Estados Unidos, que los negros, que entonces qué más, que tú veías, que si la muerto, que los muertos, que el asesinato, que no sé qué. Miami. Vengo a Miami, Carlucho me trae a Miami. Y cuando llego a Miami, bro. Cuando llego a Miami, bro. Yo veo a Miami hace 20 años. No, imagínate tú ahora. Sí. Pero a Miami hace 20 años yo vi, mi hermano, lo que más me gustó de Miami fue que fue el primer lugar, el única vez en mi vida que yo vi a cubanos prósperos. Cubanos prósperos de verdad. Dueños de negocio, cubanos grandes, prósperos, con tremendos negocios, dueños de negocios. Yo nunca había visto eso. En Cuba no lo había visto ni en España tampoco. En España trabajábamos que nos llamaban en pues, cubano en un banco, te hay un banco y te sale el dueño del banco, un cubano. Hola, ¿cómo está mi hermano? Y después te veía el negocio y va, ¿y esto quién es? ¿Y esto quién es? El cubano, y en el aeropuerto viene cubano, y el otro cubano, y el negocios prósperos, el banco, esto, lo otro. Y cuando yo empecé a trabajar en Telemartí, que yo empecé a conocer los negocios, los grandes que habían hecho los cubanos, a donde habían llegado los cubanos, que porque en Cuba no nos contaban nada de eso. En Cuba no nos contaban de la prosperidad que había aquí, de lo que habían hecho los cubanos. Yo vi la primera foto en el Museo de Miami, que vi Miami en el 59 y La Habana en el 59. Yo dije, mi hermano, La Habana era lo máximo. Y después lo que los cubanos vinieron para aquí, cómo empezaron a hacer cosas, construir, a levantar, los cubanos prósperos, esto, lo otro, los cubanos libres, después que hicieron esto, y dónde se había quedado Cuba, y a dónde los cubanos habían puesto a Miami, y cómo habían hecho crecer. Yo amé acá a Miami. Me amé como cubano. Yo voy a mi casa, yo estoy aquí. Yo estoy en mi tierra, aquí es donde yo tengo que ser el rey. Cuba está perdida, pero aquí es donde yo tengo que esto. Y amé Miami, yo amo Miami. Entonces fue muy fácil quedarte. Claro, me fue muy fácil quedar y ver esto. Y después ya había una comunidad que me reconocía porque habían venido antes. Había gente de otras comunidades que me habían visto. Que nada, me enseñaron, brother, me enseñaron la dignidad. Negros, fíjate de eso, que no, esto, que lo. Y conocí muchísimas cosas. Y por eso es que yo hoy soy quien soy. Por el Miami que yo conocí cuando vine y por los cubanos que habían aquí que me enseñaron a ser digno, a ser un cubano orgulloso, a respetar mi raza, a no tener esa timidez de ay, que los cubanos no somos nada, que el cubano no puede decir que soy bueno porque es autosuficiente. Eso lo enseñaron en Cuba. Claro. Porque el dueño... ¿Por qué Cuba está como está? Porque pusieron de dueños de los negocios que habían levantado los cubanos a tipos que eran confiables, militares, esto, lo otro, que no sabían ni un carajo. Cuando venía alguien decía, tú te equivocado, te decían autosuficiente, y te disminuían y todo normal. Por eso Cuba estaba desbaratada. Claro. Yo sé que el otro día yo me enteré que hay un tipo que se llama Papito Cerguera, que yo lo conocí, que era el tipo del Instituto de la Música, que era un tipo que era el que trabajaba con los artistas, era el que trabajaba, miraba a los artistas.
Papito Sequera era un asesino, así que era como Fidel. Papito Sequera era de la sierra, un tipo que no sabía ni carajo de cultura, y lo pusieron en el título de la música. ¿Y sabes qué es ese lo que hizo Papito Sequera? Ese fue el que prohibió en Cuba Claro. los Beatles, el que prohibió la música en inglés, el que... y después el tipo confesó antes de morirse que él en su casa oía a los Beatles. Y por eso es que yo tan Coño, su ridículo. madre. Por eso esa es que la- yo la tan ridículo que hipocresía. ahora aquí a una persona lo critiquen porque oye un tipo de música con la preferencia política, ¿me entiendes? Porque nosotros en Cuba hubo un tipo que se llamó Papito Sequera que prohibió a los Beatles. Es lo mismo que aquí ahora que te diga no oigas a Bebecito, no oigas al reggaetón, porque esa es música de balsero o de pan con bisteo, porque es el daño tan grande que nos hizo a la comunidad a nosotros. Un estúpido como Papito Sequera, que estaba en el título de la música y era un asesino, y prohibió la música de los Beatles, el mismo daño que quieren hacer ahora. Qué roto. Sí, sí, sí. Mm. Mira, ahora, cuando llegas acá mencionas algo que también es fascinante de este país, que es ver prosperidad y la prosperidad de los tuyos, de que cualquiera lo puede lograr si se esfuerza. Eso sí. Chamo, Pero- se me vuelve guarapo cuando estás diciendo eso, lo tengo que decir. Es que como que se me pararon los pelos y se me abrieron los ojos cuando echaste ese cuento. O sea, no puedo sentir la empatía y sentirme en esos zapatos. Pues. Claro, Claro. totalmente. Ahora, igual llegar y conectar no necesariamente es éxito garantizado. ¿Qué hiciste? Porque es volver a empezar de alguna manera y que quienes te abrieron las puertas acá para que todo volviera a suceder. Yo tuve la suerte que con Carlucho me ubicó en un lugar determinado que tuve que conocer y conocí personas que se encargaron de enseñarme la Cuba digna. Yo conocí a un hombre que se llama Pupi Colorado, que ahora mismo está un delicadito, Ramón, otro que está en paz descanse, que ellos fueron Peter Pan. Esos fueron unos niños que los trajeron de Cuba, los padres los mandaron solos porque cuando se dieron cuenta que Cuba iba por el comunismo y esos normal padres que iban a perder la patria potestad, mandaron niños solos para acá, y esos niños llegaron solos y al cabo de los años pues, fueron sus padres y todo eso. Bueno, yo conocí dos de esas personas y esas personas se encargaron de llevarme a la casa del preso, a conocer los presos políticos, los plantados, que toda esa gente le habían metido una historia equivocada en nosotros en Cuba. Nos habían dicho que eran mercenarios, que eran unos, Claro. todo una mentira. Sí. Y empezar a tener un respeto por eso fue lo que a mí me hizo intentar hacer lo correcto para caminar bien en Miami y ser de la parte que representa, ser la cara de la representación del cubano digno, ¿me entiendes? Del cubano digno que está en esta ciudad. Entonces yo aprendí, yo quiero aprender, yo aprendí de ellos, los que me enseñaron a respetar esta ciudad por lo que nos dio, porque nos quitaron Cuba, pero gracias a Dios tuvimos Miami, el gobierno americano nos permitió tener una educación, porque nos dio unos beneficios, ¿entiendes? Nos dio unos beneficios que no son como una obligación, que son unos beneficios, como unos estímulos, como unas cosas que hay que respetar por eso. Claro. ¿Entiendes? Y por como habían sido ellos antes. Entonces ellos me enseñaron a respetar esa historia. ¿Entiendes? Yo tengo el deber de que la gente conozca esa historia para que respete la dignidad de una comunidad que vino y se tuvo que esforzar mucho por trabajar, por echar para adelante. Gente que le quitaron todo lo que habían trabajado por su vida. Vino un tipo degenerado como Fidel y se lo quitó todo porque le dio la gana, porque y esa gente se lucharon contra eso por evitar que Cuba esté como está ahora. Claro. ¿Entiendes? Pues yo conocí a esa gente. Y esa gente me enseñaron el respeto a la historia. ¿Entiendes? Qué clave. Y me enseñaron el respeto a la historia. Y es lo más importante que debe tener un cubano para defender la libertad de Cuba. Respeto a la historia. El odio no se hereda. Tú no puedes odiar porque te digan que odies. Tú tienes que conocer la historia para que tú sepas cuál es la verdad. Y la verdad, como es una sola, siempre se va a triunfar, Lo que tú tienes que respetar es la historia, conocerla para que la respete. No odiar por odiar. ¿Entiendes? Entonces yo aprendí a conocer esa historia y aprendí, por eso, que a respetar a una comunidad cubana, ¿entiendes? Que ha tenido esos privilegios y ha tenido que respetar esos privilegios que se han ido perdiendo porque la gente que fue viniendo no tuvo esa educación política,
¿entiendes? Para respetar esos beneficios que tuvo el cubano que ahora lo está perdiendo porque al año y un día vuelven para atrás y ya, y entonces ya se pierde. Y entonces no, pues yo no vine por política, no, yo vine porque yo quiero que mi mamá no pase hambre. No, tu mamá está pasando hambre por política, por la mala política de tu país, es la que te está haciendo irte a hacer todas esas cosas. Tal Entonces cual. tú tienes que respetar la historia y eso. Y eso es lo que a mí me ha hecho avanzar, llevar 20 años prosperando cada día, ¿entiendes? Sí. Ellos me enseñaron cosas que también me enseñó mis padres, que uno tiene que competir, no contigo, ni contigo, ni contigo. Tú tienes que competir contigo mismo, pero contigo mismo es de ayer. Tú tienes que ser mejor que tú ayer, ¿entiendes? Para que así no seas envidioso, para que así te alegres, que todo el mundo le vaya bien, para que no veas competencia donde no la hay, o más competencia por gusto. Tienes que ser competitivo, es verdad. El capitalismo tiene que ser competitivo. Pero si tú eliges bien tus batallas, tú sabes a quién le vas a ganar. 100%. Yo mi batalla la elegí es luchar por ser mejor que yo. ¿Entiendes? Yo quiero ser mejor persona que yo ayer. Yo hice algo bien ayer, yo quiero hacerlo mejor hoy, quiero seguir haciéndolo hoy. Ya, esa es mi competencia. ¿Entiendes? Me encanta. Y es lo que yo quiero enseñar a las personas. Y más nada. El otro día me aprendí algo y yo digo que hay 5 pasos que uno tiene que mirar, o 5 lugares que uno tiene que mirar para ser una buena persona. 5 pasos. Tienes que mirar atrás para saber de dónde viene. Tienes que mirar adelante. Segundo es adelante para saber para dónde va. El tercero, mirar bien para los lados para saber quién está al lado tuyo en las buenas y en las malas. Para abajo, para no pisar a nadie. Y para arriba, para darle gracias a Dios por darte la vida y por enseñar a vivirla dignamente. Si Bien. tú haces esos 5 pasos todos los días y se lo enseñas a tus hijos, vas a ser un hombre de bien. Sí. Es lo que yo pienso. Y lo veo en tu comedia manifestado. Ah, ¿sí? Tú no sientes siento que cuidas un poco como que no eres vulgar, no usas grosería. No uso palabras. A pesar de que no pareciera como que algo que define tu comedia, parece algo que definitivamente tú piensas conscientemente. Yo pienso conscientemente, yo tengo eso, yo no digo mala palabra, no me gusta expresar las malas palabras, a no ser que sea en un momento determinado, ¿sabes? La mala palabra tiene su Sí. poder, pero tampoco puedes abusarla, porque no. Claro. Yo cuando mis hijos en mi casa ven que yo digo guau, ya eso es, hay que correr porque yo no la digo. Exacto, la sabes ¿Entiendes? utilizar. La sé utilizar, pero no es necesario. En el humor yo digo que la mala palabra es un recurso fácil. Sí, Y lo dices hasta por nervios. sí. Entonces tú veas que uno ve de ti tirando muchos tacos, muchas malas palabras, es porque le están fallando y se va por lo fácil, inconscientemente. Lo que hablamos de las licencias otra vez, yo creo que si lo sabes hacer bien y lo sabes medir, lo sabes. creo que Álvarez Guedes es el perfecto ejemplo de uno que sabía lanzarlas con frecuencia, pero bien lanzadas, bien lanzadas. ¿Qué tipo? ¿Qué Pero ese hombre era una enciclopedia, un músico de los grandes. Tú lo conociste. Lo conocí en persona. En persona. Fui el primer comediante de mi generación que tuvo. Imagínate tú que no estaban ni las redes sociales, no he podido, como que no tengo la documentación. Me invitó a un restaurante, nos sentamos, en un restaurante, se estaba tomando un té, una verde que se tomaba, un restaurante que él siempre iba, se sentaba allí. Ella no estaba comiendo mucho, ¿no? Empezó a comer y empezó a darme consejos. No fuerces la comedia, mantén el tempo. Te tienen que entender lo que tú estás hablando, aunque sea una mierda, pero que te entiendan lo que estás hablando, aunque lo digas mal dicho, pero la gente tiene que saber lo que tú estás diciendo, ¿entiendes? No apures la comedia, déjasela caer a la gente. Y el mejor chiste es el que cuando tú todavía no lo has terminado de decir, ya la gente está empezando a reír. Ese es el mejor consejo que me dio Paredes. Qué maravilla. El mejor chiste es que cuando tú todavía no has terminado de decir, ¿entiendes? Sí. Y cuando estabas en Cuba podías escucharlo, era No, hombre, fácil. no. No podías o sí lo podías, pero no debías decir. No. No existía para ti. Nosotros, yo y mis primos mis primos y yo, nosotros íbamos a Paredes. Porque yo tengo un tío que se llama Rafael Cole, en paz descanse. Que cuando yo vi los discos de Paredes, mi tío era la cara de Paredes. Esta misma cara como él. Joda, coño. Era así, el negro, Paredes, pero en negro. Era mi tío Rafael. Así mismo, con el bigotico, era tipo como que, no joda, coño. Así que era con el tempo ese así normal. Y nosotros lo veíamos ahí y lo veíamos a mi tío, igual así normal. Pero veíamos a las Paredes y lo escuchábamos. Que era una maestría. Los chistes de Paredes era increíble. Yo todavía, a mí me encanta, yo me sé 20.000 millones de chistes. Y yo evito decir un chiste de Paredes. Evito decir un chiste de Paredes.
porque me creo que me va a quedar mal. Y yo me sé miles y miles de chistes. Yo Claro. tengo el don del chiste porque eso fue lo primero que yo hice. El chiste. Yo, ¿sabes chiste? A mí me hacen un chiste y yo me sé 20.000 chistes. Yo hago todos los días en la radio chistes y chistes y chistes y chistes. Sí. Pero de Alvarejede, mira, yo oigo los chistes de Alvarejede No, y como ya me los sé, yo ni me lo... Otra vez. Sí, No. 10 veces. 10 veces, pero no lo repito. Sí. Lo repito. Hay 2 chistes de Alvarejede, un chiste solo de Alvarejede que yo repito, que es Cuéntalo. porque me encanta, el del guanao. Cuéntalo. Es el que a mí me encanta, de verdad, porque, y es como que una terapia. El del que yo conozco de Alvarejede es de una familia que estaba pobre ya, estaba en lo último ya, no tenía nada más, y le quedaba nada más que un guanajo. Y la mamá le dice al niño, mira, niño, a ver si puede vender este guanajo. Va a vender el guanajo, porque el niño sale, bueno, el guanajo, sale a vender el guanajo. Y ya caminando por la calle, venden guanajo, venden guanajo. Pues nadie quería, ¿quién va a comprar un guanajo vivo? Un guanajo vivo, está el guanajo. Y entonces el niño le pone un trapito en la boca, va, el guanajo, ¿qué es el guanajo? Ay, señor, va con el guanajo ese. Y el niño ve una casa que está abierta. El tipo entra por el portal, toca la puerta está abierta. El tipo sigue entrando, señora, hey, hola. Y entra así, cuarto abierto, bro. Una pareja haciendo el amor, así en la cama, y el niño se queda mirando. Y se siente que la puerta se abre. ¡Pram! Tiene la puerta de atrás. La mujer, ¡ay, mi marido! Y dice el tipo, escóndete, ¿dónde te escóndete? Ahí en el en el armario. El tipo, el niño se mete en el armario, está oscuro ahí sentado con el tipo así en cuero, así con la ropa así, ya. Dentro del armario, el tipo con la ropa así, en el armario, con el niño al lado. Y el marido se siente en el cuarto. El tipo, y siente que lo toca. Señor, dice, ¿qué? Te vende el guanajo. Dice, pero ¿qué coño voy a comprar yo un guanajo aquí adentro? ¿Sabes que me van a matar? Dice el niño, si no me lo compra, grito. Dice, pero el niño más desgraciado, ¿viste? ¿Cuánto tú quieres para el guanajo? Dice, dame $10. $10, nieto, un guanajo. Le da los $10, marca el guanajo. Señor, dice, ¿qué? Le compro el guanajo. Dice, pero ¿cómo tú me vas a comprar el guanajo si ahora mismo me lo vendiste? Que yo no quiero que... Si no me lo vende, grito, señor, dame acá los 10 pesos. Dice, no, te lo compro por $1. ¿Cómo con $1? Que me lo vende por 10. Si no me lo vende, grito, dame acá el $1. El $1 le da el guanajo. El tipo todavía no se iba. Señor, ¿qué? Coño, estafador de mierda. Te vende un guanajo, pero si me lo acabas de vender ahora mismo y te lo compré y me lo vendiste. Si no me lo compra, grito, pero dame acá $1. No, $10 va. ¿Cómo que $10, coño? Pero si me lo vendiste, ¿qué grito? A $10. Claro, dice, señor, ¿qué? Te compro el guanajo. ¿Cómo coño queda? Y le compro el guanajo otra vez $1, le vende $1. Bueno, el niño al final se queda, que el tipo se va, el niño queda como, ¿qué coño el guanajo de mierda este? El tipo se va corriendo, el tipo llega a la casa como con $100 el guanajo, y le dice a mamá, mira, somos ricos, $100 y el guanajo. Y dice, ¿qué tú hiciste? Ay, muchacha, te cuento que es una casa y entré y entonces el hombre lo compré y se lo vendí porque no sé qué más. Dice, es un pecado. Niño, eso es un pecado, tú estás robando. Ahora no sabemos a quién te vamos a volver porque no sabemos quién es el hombre, ni sabes nada. Mira, tú coges ahora y vete para la iglesia y ve a confesarte que no sé qué más, porque eso es un pecado. Vale para allá y no vengas aquí que no te... El niño te va para la iglesia llorando. No he hecho nada, tanto que ahora por cura. Mira, señor, el problema es que yo tengo un guanajo. Y dice, no me jodas más con el guanajo, coño. Coño, es un el clásico. mejor de todo. O sea, es el mejor. No hay quien lo haga como Alvarejede. Sí. Ese cuento a mí me encanta. A mí me encanta. Porque yo me meto en eso de guanajo. Pero el tono de él, señor, ¿qué cosa, coño? Compre el guanajo. Pero me jodas más con el guanajo. Y que lo alargue, ¿no? Es parte de alargar el chiste. Igual que ¿dónde están las joyas? ¿Qué? Tiene un ladrón que va a comprar una iglesia, un ladrón, un borracho va caminando y va a una joyería y rompen la joyería y se lleva y se llevan todas las joyas y viene la policía y el borracho está parado aquí y cogen y se llevan al borracho de testigo y dice, ¿dónde están las joyas? Y digo yo, ¿qué? Pero eso es ¿dónde están las joyas? Busca un cubo de agua y métele la cabeza. Y te mete la cabeza en el agua. ¿Dónde están las joyas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las joyas? Búsquense un buzo porque yo no veo nada abajo. Pero la manera que él lo hace. Sí. ¿Dónde están las joyas? Cuando él saca la boca que dice,
¿Dónde está? La cosa que dice borracho. No, eso es Una ese locura. hombre es lo máximo. Es lo ¿verdad? máximo. Y yo siempre lo digo como servicio público que en Spotify están casi todos, o diría todos sus álbumes. Los puedes escuchar Pero- y lo puedes poner y te alegra cualquier día. ¿Quién no ha hecho un viaje? Mira, yo Sí. hacía los viajes en España cuando iba de un lugar a otro. Y yo cogía mi casetera, esa, mi guama, con mi casetico de Baregué, y Y risa, y, además. y era lo mismo para allá y lo mismo acá, los mismos chistes, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Qué bueno, qué bueno. Bueno, creo que es una buena manera de finalizar esta parte del podcast y hablar de nuestro Patreon, ¿no? Nuestro Justo y hermoso necesario, Patreon, sí. que bueno, es donde la gente se suscribe y puede ver los episodios completos y ahí nos encanta tenerlo. Es una comunidad que está creciendo muy rápido y eso nos alegra. Solo por $5 mensuales van a poder ver estos episodios completos hasta el final. Van a poder ver los 50 primeros episodios de Chiste Interno que los pusimos en la bóveda de Chiste Interno. Ahí hay episodios con Emilio Lovera, Laureano Márquez, Ya Nacho Redondo, muchísima gente increíble que vale la pena que vayan y vean. Y también, bueno, si están interesados en los cursos de Chiste Interno y todo lo que hacemos, también tenemos descuentos para ustedes si son parte de nuestro Patreon. Así que vayan a Patreon, escriban Chiste Interno y nos vemos por allá. Lo otro, hablar de nuestro canal de YouTube, por supuesto, que es el lugar que amamos, donde ponemos todos los episodios los domingos para ustedes. Así que nada, vayan a YouTube, escriban Chiste Interno, se suscriben, le dan a la campanita, le dan like a los videos, los comentan y compartan. Eso, mira, lo logré. Adrián, orgulloso de que me acordé de todo. Episodio Eh, 100, ¿qué es esto? 12, ¿no? Y no sé. Sí, Marico. finalmente. Y probablemente eso no quiere decir que me vaya a acordar en el próximo, eso lo digo de una vez. Pero bueno, nos quedamos un ratico más ya para cerrar el Patreon. Te quería preguntar algo que dijiste al principio, que era tu relación con la religión. Y es algo que me llama mucho la atención, porque bueno, con la comedia también hay muchas cosas que contar y que siempre esa parte espiritual me parece como fascinante en las personas y en los comediantes más aún. Bueno, yo pertenezco a la religión afrocubana. Yo soy hijo de Changó, soy babalao, que es como un sacerdote un poco más, un grado mayor, ¿no? Ok. Se llama, soy babalao. Soy Babalao. babalao, tengo un signo. Estoy recién iniciado también en la masonería también, Ok. pero soy temeroso de Dios. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.